Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cibellal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va a sacar Morínigo, no se apura, coloca lentamente el arquero del equipo de Libertad, salida que favorece el conjunto local. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Báez al piso, Francisco Báez saca la pelota para Meliano, descarga en mitad de terreno, allí se muestra Diego Valdés, comanda el ataque sobre la banda derecha, le queda la pelota a Alejandro Zamudio, se metió, ganó fondo de cancha, Zamudio pisa al área, cruza Fernández en la marca, le queda Aranda, el rebote, levanta Pablo Aranda, balón al área, de vuelta Rojas en la marca, pedía falta, choque de cabeza, Germán. Sí, entre Cristiano Campos y Robert Rojas. Despejaba a Robert Rojas con una peinada allí en el segundo palo. Recibió el impacto con la cabeza también por parte de Ocampos. El árbitro inmediatamente permite el ingreso de los médicos para que atiendan a ambos jugadores. Fútbol paralizado por ahora, 0-0. Nuevo vaso hidrato alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llevarlo a CL, sponsor oficial de la selección paraguaya. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y en Luis Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itagüey, San Bernardino. Punto Eléctrico. Recordando que posterior a este juego se presenta el líder guaraní en la Arboleda enfrentando a Recoleta. Cabrera y Picajo JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. Se llevó la peor parte de Robert Rojas, que sigue en el piso, Germán. Sí, que fue el que recibió el impacto por parte de la cabeza de Ocampo. Es que Robert Rojas fue el que peinó la pelota y al hacer el movimiento de adelante hacia atrás con la cabeza, fue allí que recibió el impacto con la cabeza de Ocampo. Por eso quedó muy dolorido, sigue siendo atendido en campo por los médicos. Se va recuperando el zaguero Gumarelo, señores, tiro libre para Libertad en su terreno. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactolanda de Tomos May por 11 años consecutivos. Aprovecha Nani para darle indicaciones a Ocampos, también se va acercando Tomás Lescano, va a continuar el fútbol, habrá pelota para Libertad en el fondo, el juego está 0-0. Sorpresas en la vía no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000, Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario y la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos de 5 millones o solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Largo pelotazo el arquero Morínigo de Libertad buscando por arriba, se va metiendo Aguilar, pedía una falta, al igual que Tacuara Cardoso, el árbitro deja seguir, insiste Aguilar, bajó con la mano, es lo que indica el árbitro del partido. Señores, balón en su terreno para la visita para Meliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Gorge. Van empatando en la Huerta Libertad a Meliano 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Va recapturando Villalba para el conjunto de Libertad en su terreno, jugando para Vieira, por bajo sobre la zona derecha para Robert Rojas. Rojas tiene el control esférico, descargando para Hugo Fernández al piso. Falta de Hugo Fernández, señores, tiro libre. La infracción sobre Ocampos, tiro libre en ataque, tiro libre para Meliano. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por el tercer puesto del Mundial Sub-20, Colombia le está ganando a Francia por 1-0, gol de Oscar Perea. Se juegan 30 minutos de la segunda etapa. ¿Mañana la final? Sí, señor, mañana a las 20 la final entre Argentina y Marruecos. La pelota le va quedando a Campuzano, que recupera rápidamente para Libertad, jugando para Morínigo. Lanza con la pierna derecha por el medio, Aguilar controla con el pecho para Libertad. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros, fútbol y Copetrol, el combustible de todos, Copetrol, vamos. Va girando y tiene la pelota en su campo, Báez para el conjunto de Meliano, Francisco Báez para Ocampo, de espaldas al arco, retrocede todo para Pablo Aranda sobre la banda derecha, Aranda para atrás con el arquero Miguel Martínez, toca, mueve, hace circular la pelota en su terreno Meliano. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuestos, variedad, calidad de atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Constantemente las indicaciones de Nani, Germán. Sí, bastante inquieto. Está constantemente ahí dando indicaciones. No para un segundo de conversar con sus jugadores. Grito aquí, grito allá, levanta las manos. En todo momento está activo el técnico de la B Azulada. Saque de costado para Ameliano en su terreno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valore en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cibellal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla
parrilla preferida. Está cargando Libertad, se va metiendo en campo rival. Fernández pide falta, no dice el árbitro, le queda el rebote de vuelta. Hugo Fernández se arroja al suelo, pone la pelota sobre línea central para Aguilar. Aguilar retrocede para Hernán Fernández. Es Thiago Fernández, de Hugo Fernández para Thiago Fernández. Corre Thiago Fernández, adelanta sobre Espinosa. Pica bien Espinosa, quiere ganar fondo de cancha. Metió la diagonal en la cabecera del área, frena la marcha. Cerca aparece Matías Espinosa con Thiago Fernández. Fernández dentro del área, primero en camino. Tacuara vino, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De libertad del Gumarela, de Oscar Tacuara Cardoso, señores. La acción arrancó, comenzó sobre el lado izquierdo. Allí se juntaron Rodrigo Villalba, Espinosa. De vuelta a Villalba, previo pase de Thiago Fernández sobre Matías Espinosa. Ganando fondo de cancha, no tenía ángulo para el disparo que hizo. El pase, allí la cabecera del área chica, atropella con la zurda Oscar Tacuara Cardoso. Y Libertad, el conjunto local, pasa al frente. Aquí en la Huerta, fecha 17 del clausura. Libertad 1, Ameliano 0. Oscar Tacuara Cardoso para el Gumarela. Monumental. Y apareció nomás Tacuara allí en medio de los centrales de Ameliano. Buena conexión de Sanabria, Espinosa sobre el perfil izquierdo del centro. Y allí atento, seguro, en el área chica. Como siempre, goleador de raza, con toda la experiencia de Tacuara, sabiendo ubicarse y posicionarse en el área chica. Le gana a todos allí, el puntín al fondo. Buena jugada de Espinosa con ese centro. Arrancó algo parejo el juego, pero mostraba que Libertad podía hacer esto en el comienzo. La buena llegada por izquierda y apareció la experiencia de Tacuara para el primero local. El primero para el Repollero, que en su casa le gana a Meliano 1-0. Momento del gol. 7 minutos, primera etapa. Muy celebrado el tanto allí en el banco, Germán. Así es, lo gritó muy fuerte Pablo Guiñazú. También saltaron los suplentes, muy contentos con lo que ha sido la apertura tempranera del marcador aquí en la Huerta. ¿Quién está sentido? Está sentido Sebastián Aranda, el sub-18, recibió un golpe por parte de Robert Rojas. El árbitro en su momento dejó correr la jugada. Me parece que va a continuar de la misma manera. Será jugada a favor de Libertad porque no cobró la infracción. Fútbol paralizado por ahora, gana el Gumarela 1-0. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Va a sacar Morini desde el fondo. El árbitro pide la pelota. Habrá salida para el equipo local que por ahora gana 1-0. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa, probá de casa y sentite en casa. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Luego del ataque de Libertad marcamos el tiempo de juego porque sube Matías Espinosa de vuelta sobre el lado izquierdo, cabecera del área. Aplica el freno, mete la diagonal. Le cierra el paso Pablo Arana sacándole el esférico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. Libertad 1, Meliano 0. Y su seguro Chaco. Monumental. A las 20 el puntero Guaraní en la Arboleda enfrenta a Recoleta. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Este fue el segundo tanto de Tacuara Cardoso en lo que va de clausura, pero su gol número 137 en el fútbol paraguayo. Es el cuarto máximo artillero de nuestra liga, solamente superado por Fernando Fernández, Néstor Camacho y Santiago Salcedo. Muy bien, la salida de Libertad tiene Robert Rojas, el esférico pide por el medio. Se va mostrando Campuzano otra vez con Robert Rojas. Mueve la pelota por ahora en su campo Libertad. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a este piso y les empezó a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Pelota de Viera, pisa el balón. Nadie en la presión de Ameliano, por eso Nani se queja. El balón, el esférico le va quedando a Hugo Fernández, cruzamiento de terreno. Pone, señores, la pelota sobre la presencia. Falta de Rodrigo Villalba que va al piso, reclama tarjeta, tiro libre en ataque, tiro libre para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar a 40 años generando soluciones con energía. Pase corto de Robert Rojas, la pelota le va quedando a Campuzano. Lanza sobre la banda izquierda donde aparece controlando con el pecho Matías Espinosa por abajo para Thiago Fernández. Este con Viera. Otra vez aparece con el
Teleférico controlando, sin preocuparse. Aparece con la pelota Robert Rojas, descargando con Villalba. De vuelta Robert Rojas, utiliza constantemente el lado derecho Libertad para atacar. Gómez y Par cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 citrones y muchos premios más. Bases y condiciones en gomezipar.co.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Atención, señores, que va a Libertad con Campuzano cerca del área. Apertura por la derecha con Rodrigo Villalba. Va a elevar el centro, piga la pelota en la pierna del Escano. Saque de costado cerca del banderín para el Humarilo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 13, etapa inicial, gana el equipo local con el gol de Tacuara Cardoso 1-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con el chorizo calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional. Pizza calidad desde su origen. Amaro Aula y la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock res @Volkswagen Paraguay. Insiste Libertad que está cerca del segundo, aunque retrocede mucho la pelota Villalba con el zaguero Tiago Fernández. Para atrás con Morínigo, el arquero. No se apura porque nadie está en la presión en el equipo de Ameliano. Eso no le gusta a Nani, que da indicaciones constantemente. La pelota, atención, le va quedando Matías Espinosa. Cierra Báez de cabeza a las manos del arquero Martínez. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, al ganarlo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. ¿Quién está sentido en el equipo local? Escucho. El capitán liberteño Oscar Tacuara Cardoso había quedando, de hecho, reclamando una falta. El capitán Oscar Tacuara Cardoso había abierto los brazos, había quedado sentado allí dentro del área grande. ¿Sabes cuándo ocurrió eso, Jorge? Cuando había lanzado el lateral Robert Rojas ahí cerca del banderín. Allí había acusado un golpe Tacuara Cardoso. Ahora, de hecho, por esa razón, el árbitro del partido, José Méndez, está conversando con el árbitro VAR. En este caso, Derlis Benítez, pero no pasa nada. De hecho, de todos modos, siguen las protestas de Tacuara, que quedó quejándose de una supuesta infracción que el árbitro no vio. Sí, es así. Báez lo venía sujetando de la camiseta, pero el árbitro deja seguir. Saca Martínez para Meliano. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Cabecera del área, tiro libre o es córner, Germán. Contanos. Tiro libre, falta sufrida por el número 32 liberteño Rodrigo Villalba en este caso. Me dejó la duda si era en el área o no, o afuera. Fue una acción bastante rápida. Otra buena conexión. Pierde más así, afuera. Por poquito afuera. No, dice el capitán González. Llega tarde al cruce. Y sí, efectivamente, falta del hombre de Ameliano por poquito allí cerca del área. Otra pelota perdida por los defensores de Ameliano, que están un poco dormidos en el comienzo, y el que arrancó bien es Libertad, que está ganando. Señores, tiro libre peligroso para el Humanilo. Nueva auto, nuevas metas con Banco, préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. En el ahorrazo supermayorista vive un Halloween de miedo, disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Luego del tiro libre marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar Fernández. Tiro libre peligroso, señores, para ahí el conjunto de Libertad. Seguían reclamando los futbolistas de Libertad, pero la infracción fue afuera. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Libertad le gana a Meliano 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Y puede venir el segundo en las puertas del área. Le pega Hugo Fernández, señores, con la zurda, 12 la barrera. O centro directo al arco. Le puede dar rosca, comba. Va Hugo Fernández, segundo en camino. Apunta Fernández, tira, pega la barrera. Insiste, atención, el equipo de Libertad no alcanza a controlar a Aguilar. Va recobrando Tiago Fernández para el equipo local. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Gol paraguayo en los Emiratos Árabes Unidos. Alejandro Romero Gamarra, el Cacu, marcó para el Alain, que goleó 4-0 al Vanillas. Va sacando desde el fondo Campos para Meliano. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aquí pedían una tarjeta de otro color, al parecer. Nani, parte de su cuerpo técnico, para Sanabria la tarjeta, pero creo que pedían roja. Y le mete el brazo a la altura de la cara allí al hombre de Ameliano, a ver si es para revinición o no. Esta falta, todo el blanco de Ameliano salió a pedir tarjeta roja. Nani a la cabeza, Germán.
Así es, que ahí le está diciendo al cuarto árbitro Giancarlo Juliadosa, fue con el codo, le dice Nani al cuarto juez del partido. El árbitro de momento solamente, en este caso Méndez, le muestra la tarjeta amarilla a Lucas Sanabria después de lo que fue esa falta sobre el jugador de Ameliano que sigue en el suelo. Fútbol paralizado, señores, gana Libertad 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido de Cibellal 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y una particularidad, porque hace rato dije por la costumbre, arco de la cabecera sur para la barra de la escolta, pero en realidad esa zona es oeste. Y donde están las cabinas y la preferencia, en realidad es norte. Es así, ¿verdad? Por la orientación de lo que estoy viendo el sol, nomás ahora con la sombra. Hace años que me fui a Cancha Libertad, pero ahora me percato de ese detalle. Es así, hermano, ¿verdad? Si vamos a ir por los puntos cardinales, es así, Jorge. Es verdad, la zona de la preferencia, donde normalmente, digamos, como referencia, punto de referencia de defensores, en este caso está del lado norte, y del lado donde está la hinchada de Libertad, allí es lo que normalmente es la preferencia. Es tiro libre para Ameliano, que va por la igualdad. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Quiso jugar rápido el delantero Zamudio de Libertad, pero el árbitro dice la pelota está en movimiento. Se va a repetir el tiro libre para la visita. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados, válido para los 727 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y lenta la selección. Vuelve a colocar la pelota Zamudio, le va a pegar con la pierna derecha, sumen los zagueros, está Pablo Aranda, Julio González, el propio Lescano, al igual que Francisco Báez con Cristiano Campos. Mucha gente de Ameliano merodeando el área del equipo local. Apunta Zamudio, va a la orden del juez, solamente uno en la barrera. Hugo Fernández está en la muralla. Zamudio coloca centro, pelota viene arriba, casi se le mete al arquero. El sol me parece que lo termina molestando. El arquero termina empujando al fondo. Tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Como vieja época, yo creo que tiene que recurrir al tradicional kepi, porque justo en ese arco te da de pleno allí. Me vio sorprendido, y sobre la hora, cuando vio un objeto volador no identificado, ahora la pelota casi se le mete allí al arquero Morinio. Le encandila allí la vista el sol, porque justito da de pleno. Mucha rosca, casi, pero terminó salvando a Morinio. Tiro de esquina. Vendrá el centro de Zamudio, pelota arriba, saca la defensa con Robert Rojas. Se vuelven a molestar allí con Morinio, me parece falta de coordinación. Avanza Ameliano, falta. Producto de un error de Rojas y Morinio, señor. Este tiro libre de la cabecera del área para Ameliano. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo está el mejor en todos los caminos. Buscando la paridad del equipo de Nani, gana Libertad 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Por ahora en la vuelta Lumarino, Libertad supera Ameliano 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Tiro libre peligroso, 12 la barrera, cerca del área, apunta Alejandro Zamudio. Con la zurda me parece que le quiere pegar a la pelota a Lescano. ¿Es Lescano quien el que le va a pegar con la zurda? Sí, Lescano. Lescano o Zamudio. Autoriza el árbitro, va Lescano, pasa por encima de la pelota. Zamudio, pase corto con Ocampo. Le queda la pelota a Aranda. No pasó absolutamente nada porque termina sacando Tacuara Cardoso para Libertad. Mil empeños, ventar joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Falta sobre Aranda que va al piso, señores. La infracción de Rodrigo Villalba, se aproxima Ameliano que busca el empate. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor de carros como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Vendrá el tiro libre para el equipo visitante, de vuelta con la presencia de Alejandro Zamudio. Eva Zamudio coloca centro, pelota viene arriba, Tacuara Cardoso actuando de zaguero. Mande la pelota al fondo, tiro de esquina al lado izquierdo para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y efectivamente tiene problemas con el sol, porque en la anterior levantó allí la mano derecha y sí, le encandila el sol allí. Yo creo que en algún momento le tienen que acercar algún kepi, si se acostumbra a jugar Morinio, porque en un momento utilizó la mano derecha como una especie de visera, porque estaba complicado el arquero de Libertad. Vendrá el tiro de esquina.
Puede estar el empate. Zamudio levanta centro, pelota arriba. Despeja Aguilar colaborando en defensa. Insiste Ameliano con Julio González. Baja de cabeza la pelota, le va quedando a Sebastián Aranda. Se perfila para entrar con la zurda. Termina sacando desde el fondo Campuzano para el equipo local. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por la fecha 8 de la Premier en Inglaterra, el Brighton le ganó por 2 goles contra una Newcastle. En Brighton le arrancó como titular, pero se retiró con molestias musculares a los 35 del primer tiempo. Diego Gómez. También ganó el Sunderland, Sí, señor, ganó el Sunderland su partido ante Wolverhampton 2-0, la victoria del equipo que tuvo a Omar Alderete como titular y que completó el partido con el mismo. Señores, 23 prácticamente aquí en la Huerta, gana Libertad 1-0. En San Justo, los perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso, surcas y perpetuo socorro, Ñembu, venta 098-3309-813. Re San Justo Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti. Y los choris te vienen a la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chorti. Reiteramos, en la primera vela, derrota hasta sorpresiva del 12 de octubre por cómo venía el conjunto itagüeño. Cayó de local frente a Presidente Hayes por la cuenta de 3-2. Benjamín Aceval empató. Ya en instantes nos cuenta cómo está la tabla Darío Colmán. La pelota le va quedando en la salida. Se muestra Jonathan Benítez dejando para Barreto por el medio. Pierde Barreto, recupera Hugo Fernández para el equipo de Libertad. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Carga con todo el equipo de Libertad. Va Robert Rojas, se le va la pelota roja de todas maneras. Gana un lateral sobre la banda derecha, campo rival para el equipo Gumarela. Electroband te lleva al mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electroband, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Turifaz Max, mejora la respuesta del motor y lo controlaste desde tu celular. Conseguilo en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Me decía, se estaban reportando sintonía del plantel la sub-15 de Pacaraí, que hoy le ganó a Central 2-1. Terminó ganando 2-1 en la ciudad de Itá, la Liga Central, la Liga de Guarambaré 2-1. Nacional Interliga, categoría sub-15. Sub-15. Estiro de esquina para el equipo de Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Rodrigo Villalba desde la derecha. Sobre la banda derecha, tiro de esquina, arco de la tribuna sur, señores, va por el segundo Libertad. Ya marcó con Tacuara Cardoso y quiere el segundo. Apunta Villalba, levanta centro, pelota arriba, anticipó Aguilar de cabeza, pasó cerca, niño. Pasó cerquita, se anticipó a todos aquí Aguilar, casi al vértice de la chica. Una muy buena chance que tuvo el equipo de Libertad. Así como en la anterior también aproximó cierto peligro a Ameliano, pero lo real es que está ganando con el gol de Tacuara. 1-0 Libertad de Ameliano. Y hablando de sub-15, se realizó una semana también el otro día un todos contra todos, chico de Lambarí, Fernando La Mora, el Esporo Guaraní. Sí, increíble, se viralizó, entraron en el público, terminó. Son de esos partidos en el interior que a veces pasa de todo un poco. Piñas van, piñas vienen. Sí, inclusive hasta un chico fue hospitalizado, ¿sabes? Hasta ahí ya se pasaron en todo lo que sucedió, y eso que son niños los que están jugando en esa categoría, pero algunos se pasan con la violencia. Señores, pelota para Ameliano que quiere la paridad. Lleva tu Mitsubishi L 200 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir, CNTC por Emoy. Va Villalba por el segundo para Libertad. Está en campo rival. Se perfila Hugo Fernández. Coloca centro con destino Aguilar. Villalba, cabecera del área. Va el conjunto de Libertad. Centro, vino. Y termina sacando por alturamente Pablo Aranda cuando iba para empujar a Aguilar, niño. Pasó Aguilar, estaba por allí Villalba. Buena jugada por derecha. Tacuara también andaba dando vuelta por allí. Y pasó en medio de todos, hasta del propio Martínez. Despeje a medias nada más de la defensa de Ameliano Báez. Y esa pelota que cruzó toda la chica. No hubo una pierna allí de Libertad que pueda empujar. El que estuvo relativamente más cerca fue Aguilar. Hasta le pasó frente a las narices el arquero Martínez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Libertad le gana 1-0 a Ameliano. Y su seguro Chaco. Saque de costado, campo rival para el equipo local. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la final de la Copa Libertadores Femenina están empatando 0-0 Corinthians y Deportivo Cali en 18 minutos del segundo tiempo. Está cargando el conjunto de Libertad con Rodrigo Villalba, constantemente utilizando la banda derecha del equipo Gumarilo para intentar llegar al segundo. Corre Villalba, se le va el balón a un costado lateral en su terreno, al lado izquierdo para Ameliano. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Madrina Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Va Ameliano por el empate, pica bien sobre la zona izquierda Lescano. Cierra en la marca Robert Rojas, colabora también allí cerca Villalba. Recaptura Lescano jugando la pelota
pelota sobre la presencia de Barreto al piso. El árbitro deja seguir. Insiste Jonathan Benítez para el equipo de Ameliano. La pelota le queda a Barreto. Retrocede todo con Francisco Báez. Busca la pérdida a la visita. Sexta edición de los imbatibles en supermercados. Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 018319720. Bistón y tecnología en lubricación. Saca la pelota desde el fondo el arquero Morínigo para el conjunto de Libertad. Reiterando, señores, gana el Gumarilo 1-0. A los 8 minutos de la primera etapa, el gol de Tacuara Cardoso con el cual gana el local 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ceballera 1751, llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Zamudio va, pisó el área, Zamudio, gol en camino, está el empate, vino. Gol, 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 gol. 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 De Ameliano, se animó Alejandro, se animó Zamudio, Alejandro, tomó la pelota sobre el lado izquierdo, desplazó unos pasos en diagonal, superando la marca de Robert Rojas, del propio Viera, desesperado la chica de Morínigo, le pega a colocar con la pierna derecha, media altura, poste izquierda, igual a la visita, empareja Ameliano, gran acción personal, señores, de Alejandro Zamudio, 1-1 el partido en la vuelta, Zamudio para la visita. Monumental. Y se lamenta allí en la zona defensiva Robert Rojas porque lo venía marcando en ese mano a mano. Le encara muy bien con velocidad. Le deja pasar, no le quiso cometer falta porque estaba dentro del área allí Robert Rojas. A Zamudio, todo el espacio del mundo tuvo allí para patear cruzado abajo el poste izquierdo de Morínigo. Ambos ya estaban teniendo sus chances. Había anotado Libertad, ahora lo hace Ameliano. Atractivo partido en la Huerta. Esto está 1-1. Lo hizo Zamudio. El empate para el conjunto de la Basurada. Momento del gol. 27 minutos, primera etapa. 1-1. El partido lo celebró con todo el banco de Ameliano Germán. Sí, saltaron todos los integrantes de la banca de suplentes de Ameliano y Nani también, uno de los que más gritó, uno de los que venía viviendo de manera más intensa el partido, por supuesto, no podía faltar en medio de ese grito de los integrantes de Ameliano. Señores, 1-1 el juego. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Portín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La pelota de Pablo Aranda comienza de vuelta el ataque del conjunto visitante sobre la banda derecha. Banderina arriba, que dice el asistente que hubo falta. Infracción sobre Colmán es lo que indica el juez. Señores, tiro libre para la visita. 1-1. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolla pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera, que a ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Levanta la pelota el arquero visitante Miguel Martínez. Tiene destino do Campos, evita Beterrino, cierra Campuzano, vuelve a elevar la pelota sobre Sanabria, salta Espinosa, golpea de cabeza para Hugo Fernández, salta más Francisco Báez, despeja con golpe de cabeza el experimentado seguido visitante, pelota sobre la presencia allí de Jonathan Benítez al piso, falta, infracción sobre Benítez, tiro libre en ataque, tiro libre para Ameliano. Vuelve la Feria de Verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacias Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Amonestación verbal aquí para Campuzano. Los de Ameliano pedían una tarjeta, sí, porque recibió, giró, se escapaba el hombre de Ameliano. Y de abajo, allí Campuzano cometiendo la falta. Solo una amonestación verbal de parte del árbitro Méndez. Señores, pelota para el conjunto de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando Libertad Ameliano 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Se va recuperando el futbolista visitante, va a continuar el partido. La pelota le va quedando a Barreto, retrocede todo con el arquero. Se queda Martínez con el esférico.
Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia garantiza agua caliente y sin interrupciones, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Ya jugó 3 de noviembre la primera vez. Me va a contar Darío en instantes porque perdió el 12 de octubre. Cayó el conjunto itagüeño. Yo venía con todo el globo, se desinfló aquí el globo itagüeño. El equipo Ñandutí venía en remontada. Porque en un momento creo que llegó a estar séptimo, octavo más o menos en la tabla y comenzó a ganar, metía presión de arriba, pero hoy terminó tropezando ayer el equipo del Ñandutí. Señores, saque de costado, campo rival para Meliano. Mañana juega el 3 de noviembre a las 10 de la mañana ante Martín Ledesma, otro de los candidatos. Mañana de local, el 3 de noviembre, en el Rubén Ramírez. Se enfrenta a Martín Ledesma. 10 de la mañana horario del partido. 3 de noviembre con la chance de sacar ventaja. Porque se frenó 12 de octubre, pero también se frenó Benjamín Acebal, que solamente empató. Es por ahora el líder, pero solamente un punto lo separa del 3 de noviembre, que está como escolta. Y en caso de ganar puede ser puntero con 2 puntos de ventaja. Luego van a quedar 5 fechas. Quedan 4. 4 en realidad, señores. Tiro libre en su terreno para Libertad. Socio con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho, nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. La pelota le va quedando sobre la banda izquierda. Matías Espinosa carga con todo el conjunto de Libertad que quiere pasar de vuelta al frente. 1-1 el juego. Balón arriba para Tacuara Cardoso. Frena con el pecho Tacuara. Ataca con todo Libertad. Se muestra el capitán de equipo cerca del área. El balón le va quedando, señores, sobre la presencia de Hugo Fernández. Cierra bien Francisco Báez, deca con González a la mediano. Rosadab, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosadab, la nueva tienda online de Casa Rosada. Neo, internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. 33 de juego, primera parte del partido, está 1-1. Con Nicey, el cliente juega titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetro. Nicey, especialistas en tecnología. Promo Power de Shell, viaja a México, Brasil para ver a la escudería Ferrari HP. Carga Selvi Power, Nato, Diesel y lubricantes de 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. A las 20 la Arboleda, el puntero Guaraní enfrentando a Recoleta. Arbitraje de David Ojeda en el bar Carlos Figueredo. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando Lamora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Cables Pica, JMC, repuesto para cargar más, rendir mejor y acompañarte a tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. La pelota de Valdés en mitad de terreno. Apertura para Jonathan Benítez. Va saliendo el equipo de Abeliano, aunque Benítez retrocede todo con Francisco Báez. Se muestra Julio González como opción de pase. Prefiere levantar el esférico en campo rival. Francisco Báez anticipa Sanabria. El balón para Oscar Tacuara Cardoso golpeando con el picho. La pelota para Matías Espinosa. Por bajo para atrás con la presencia de Thiago Fernández. Sale el equipo de Libertad. Informa personal, elegirá conexión total personal Flow. En el Mundial Sub-20, Colombia se quedó con el tercer puesto. Le ganó a Francia por 1-0 con el gol de Oscar Perea. Mañana a las 20 la final entre Argentina y Marruecos. Señores, carga con todo Ameliano. Que bien zafó el juvenil Sebastián Aranda. Aranda dentro del área, segundo en camino. Saca de cabeza Viera el balón a un costado. No se fue. Va recogiendo, pegado a la raya. Levanta centro Zamudio. Intenta colmán de cabeza. Pedía mano, no dice el árbitro. Terminó definiendo Campos, aunque la pelota pega en el pecho del zaguero Viera, lateral que favorece a Beliano. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros te indica Jorge. Señores, empatan Libertad a Mediano 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Reporta en sintonía los muchachos en la ciudad de Itagua, la familia Quintana, un abrazo para ellos. 1-1 el partido. Disfruta el Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos, el Lactolanda de Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Saludos para el amigo Francisco. Es a Lorenzano, hincha fanático del Rayadito, regresó a la categoría principal. Sí, pero creo que camuflado un poquito con la franja Sabache. Sí, San Lorenzano dice ser el amigo Francisco, pero creo que tiene su corazoncito del lado de para uno. Saludos para Francisco, que reporta sintonía. Para Jorge Gallardo también, que está reportando sintonía. ¿Está bien? Jorge Gallardo. Es bueno saber que está del otro lado. Darío.
Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario de la Caja Mutual. Ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000. Créditos de 5 millones. O solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. 1-1 está el partido. Saca Aranda para Emiliano. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos. Copetrol. Vamos. Y ahora el que está creciendo en el partido es Ameliano. El que toca, rota la pelota, tiene los balones el equipo de Ameliano. Después de la paridad del gol de Zamudio, está creciendo el equipo. La costumbre de la B azulada, porque hoy es la B turquesa, un equipo que está con una remera alternativa hoy de Ameliano, Germán. Así es, un verde mezclado con turquesa, más o menos así es la tonalidad de la B, en este caso de Ameliano aquí en la Huerta hoy. Muy bien, 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que valora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Ciudad 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y este ritmo, si Ameliano necesita un 9, Nani se puede poner a punto, está bien, Sí. se lo ve bien. Se le pone la remera y yo creo que algunos centros te va a bajar allí dentro del área Nani. Se lo ve bien físicamente al flasco Nani, técnico de Ameliano. Señores, el partido 1-1 carga con todo Ameliano. Se muestra campo rival Tomás Lescano. Levanta la pelota sobre la presencia del juvenil Aranda. Piso el área. Aranda no tiene espacio para el disparo. Saca Viera para Libertad. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Portín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya Virá Caricia. La pelota en poder de Libertad. Se muestra Villalba, el juvenil, retrocediendo ahora sobre Robert Rojas. Rojas toca con Morinio. Señores, la salida de Robert Rojas para el equipo Gumarilo. 1-1 el marcador. Tacuara Cardoso para Libertad. Impacto Alejandro Zamudio. Pica Villalba. Se le va la pelota a un costado lateral en su terreno para la visita. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Varia calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Mañana el superclásico del fútbol paraguayo por fútbol a lo grande con todo el equipo de Radio Monumental. Cerro Porteño frente a Olimpia. 17:30 el juego. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez en el bar de Ardis López. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicado al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Falta del juvenil Tiago Fernández. Allí la infracción sobre Lescano que está en el piso. Se va recuperando. Señores, habrá tiro libre, campo rival. Tiro libre para Ameliano que busca el segundo. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Le va a pegar a la pelota, se perfila Jonathan Benítez. En realidad un pase corto jugando allí sobre Diego Valdés. Otra vez con Benítez. Quiere escapar de la marca de Robert Rojas. Le cierra el paso. El lateral derecho del equipo libertiño va recogiendo el rebote Francisco Báez. La pelota para Julio González. Pone el balón sobre la banda derecha. Pica. No puede controlar a Aranda. El que llega a la pelota es Viera. Juega para atrás con el arquero Morínigo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Bajando de cabeza Barreto para Valdés. Otra vez con Barreto. Toma contacto con la pelota Jonathan Benítez. El esférico le va quedando sobre la zona derecha Julio González. Por bajo para atrás con Francisco Báez. Va la presión de Aguilar. Báez no se quiere complicar. Manda para atrás con el arquero Martínez. Tocando en su terreno. El equipo visitante. El juego 1-1. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, empata en Libertad Ameliano. La Huerta 1-1. Y su seguro Chaco. 5 más el descuento. Va a sacar desde el fondo Viera para Libertad. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contactar al 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Parra. Unisal, sede Central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capetec, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad Este, Carapueva y Pilar. Unisal. Atención que se va metiendo Villalba. Gana fondo de cancha. Puede estar el segundo. Centro. No alcanzó Tacuara. Hace el esfuerzo para llegar al esférico. Toma. Atención. La pelota toma dominio del
teleférico metiéndose sobre la zona izquierda Aguilar. Aguilar tiene el balón. Avanza el conjunto liberteño. Aguilar coloca centro para Tacuara. Intentó desviar de cabeza. Salta Báez y va sacando para Meliano. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizo calabresa con queso tocana con el basalaco picante o tradicional. Upiza calidad desde su origen. Amaro Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock redes @Volkswagen Paraguay. Rodrigo Villalba con el esférico va el equipo. Gumarelo cerca del área. La pelota para Sanabria. Sanabria, señores, eleva sobre la banda derecha. Atención que se va mostrando Hugo Fernández. Coloca al centro a las manos de Martínez. Martínez se queda con la pelota. Interesante el partido, niño. Interesante. Ahora Libertad con esta de Tacuara que logró bajar bien. Sacó un disparo con pierna derecha. Buena respuesta de Martínez. Insisten ambos. Ameliano, Libertad, atractivo partido hasta aquí. 1-1 en la Huerta. Va a sacar desde el fondo Julio González para el equipo de Ameliano. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Tiene que ver con el rugby, el deporte paraguayo, pero bien por Paraguay. Vamos a repechaje mundial, si no me equivoco, por primera vez en rugby. Le ganamos a Brasil, sí, los Yacaré le ganaron ya a Brasil el primer partido y ahora le ganó a Brasil nuevamente en Sao Paulo, 31-24. El rugby paraguayo está haciendo historia por primera vez. Vamos a repechaje del mundial de rugby. Así que un detalle no menor. Interesante, sí. Lo de rugby, la noticia también que se está destacando a estas horas en el mundo deportivo y que también le damos destaque aquí porque bien por el rugby, sabemos que es un deporte que se practica y mucho también ya hace rato y bien por el conjunto guaraní los Yacarés. Entonces a Darío le veo con una pita. Bueno, ustedes siempre practican rugby de Darío. No sé que de chico alguna vez quise, pero nunca pude. Paraguay va a jugar el repechaje contra Samoa, Bélgica y Namibia. Está difícil. Está difícil. Samoa es una selección. Igual es algo histórico ya histórica. el repechaje, de lo que estaban mirando hacia los medios, por lo menos algo que nunca logramos. Y en Dubái se va a jugar sí, en Dubái veo que en Dubái. En Dubái del 8 al 18 de noviembre. Clasificación. Igual dejamos fuera a Brasil, algo importante para el rugby sudamericano, pero principalmente para el rugby guaraní. Señores, salida para Meliano. iPhone Week de Bristol, iPhone 13 cuota 339.000 más auricular de regalo. Comprando participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los vendedores de Alamos en Mendoza, que acopas un brindis por la vista. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Va saliendo el equipo de Ameliano con Aranda. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos se de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cerca de los 44, primera parte del partido 1-1 y se viene Hugo Fernández que tiene espacios. Atención que va el equipo de Libertad. Apertura sobre la zona derecha, corre Rodrigo Villalba, tiene buen panorama. Se muestra cerca Velar Aguilar. Va el equipo de Libertad, carga con todo Rodrigo Villalba, le va quedando a Sanabria, punta, va a rematar, no tiene ángulo, prefiere el pase corto con un Hugo Fernández, solo Espinosa dentro del área, tampoco tiene buen ángulo para elevar el disparo, insiste Fernández, coloca centro, pelota al área, no llega Hugo Fernández, tampoco Aguilar, tiro de portería para Meliano. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quiera, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. En el Ahorrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Redes @el Ahorrazo Supermayorista. 44 de juego, primera parte, el partido está 1-1. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados válidos para los 727 puntos y la web en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros Matambrito y la harina Hormel libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y alentar la selección. Recordando, señores, el primero de la tarde, Oscar Tacuara Cardoso para el equipo de Libertad, del empate. Gran acción personal de Alejandro Zamudio para Meliano. El juego por ahora está 1-1 y habrá salida para el equipo de Meliano. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, como tal, mejor en todos los caminos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Jorge. Libertad a Meliano, empatan 1-1. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán?
Un minuto más, Jorge. Se juega hasta el minuto 46 este primer tiempo. Señores, se está yendo la etapa inicial. Por ahora 1-1 va a sacar Daviera para Libertad. Mil empeños, Ventarlo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Alejandro Zamudio, gran acción personal. Falta sobre Alejandro Zamudio. Qué tiro libre peligroso va a tener el equipo de Ameliano y enojado Campuzano, que terminó cometiendo la falta y se gana la tarjeta Germán. Así es, por la falta bien cerca del área grande cometida por él. Falta sobre Alejandro Zamudio. Es el segundo amonestado en Libertad, el segundo de hecho en el partido. Sí, señor, Campuzano en la tarjeta amarilla, tiro libre peligroso. Le va a pegar el propio Zamudio. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Zika Wall. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Y la verdad la perdonó ya, porque ya hace unos 10 minutos atrás, por allí era una amonestación verbal nada más. Y ahora sí, ya tenía que salir la tarjeta por sucesión de faltas, no había otra. Pasa que le están ganando con facilidad y fue al corte allí Campuzano. Una magnífica chance en este tiro libre. A ver qué pasa con Ameliano. ¿Quién le pega a Germán? ¿Campuzano? Perdón, Zamudio. En este caso se perfila mejor Diego Barreto, el número 19. Aunque también toma la pelota Diego Valdés. Valdés le había hecho un golazo en cancha de Rubioñú a Guaraní. Señores, le va a pegar Valdés. Lo último de la primera etapa, tiro libre peligrosísimo. Va el disparo al arco, mal afuera, mal el remate. Fue Docampo, se apresuró, el disparo lejos afuera. Se va a la primera etapa final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Señores, empata en Libertad Ameliano 1-1. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge El Niño Sosanú, una presentación de... Quitador, para que hablar hay un quitador Estelaja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Ciudad 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos a Víctor Rojas, arquero de Libertad, tercer arquero en realidad. En este caso, que no fue considerado para este encuentro ante Ameliano. Lo escuchamos. Mejorar, si se puede decir, para el segundo tiempo. Y nada, creo que un poquito más de confianza del equipo y el partido va a ser el nuestro. De todos modos, es rescatable los primeros minutos donde comenzaron con todo. De hecho, comenzaron adelantándose en el marcador. Después, ¿qué consideras? ¿Qué pasó? Por supuesto, creo que Libertad tuvo un excelente primer tiempo, luego creo que se relajaron un poco los compañeros, pero nada, creo que el segundo tiempo van a salir para adelante. Sacando un poquito del partido, lo que dejó también el Mundial Sub-20. Y nada, para mí el Mundial Sub-20 fue una gran experiencia para mí, tanto no me tocó, pero a varios compañeros sí, fue una experiencia muy linda. ¿Te parece que se podía llegar un poco más por la camada que tenían como jugadores? Claro que sí, pero el fútbol muchas veces da eso. En el fútbol se puede perder, se puede empatar, se puede ganar. No tocó perder, pero claramente tuvimos una camada muy linda que pudimos llegar a más, pero así es el fútbol. ¿Esa ausencia de Enzo González te parece que pesó demasiado en el equipo o no fue tan así? Y por los primeros partidos que demostró Enzo, creo que sí tuvo mucha falta en el equipo, pero los compañeros que estuvieron también demostraron que sí están a la altura. ¿Esta mañana para atajar en reserva o va a estar Ángel? No, Ángel esta mañana. Ángel esta mañana. Dale. Gracias. Eran las palabras de Víctor Rojas, arquero de Libertad. Y también de paso agregamos el dato, es arquero de la selección paraguaya sub-20 que tuvo el Mundial en Chile, dando su reflexión acerca de lo que ha sido este empate parcial con Ameliano aquí en la Huerta. 1-1 entre el local justamente y la B azulada. Repasamos las listas de suplentes, Jorge. La de Libertad está compuesta por Martín Silva, el arquero de emergencia, Joaquín Bogarín, Alexis Fretes, Ángel Lucena, Iván Franco, Hugo Martínez, Miguel Yaquet, Marcelo Fernández, Rodrigo Acuña Vera, Aarón Troche y Santiago Rodis. Por su lado, Ameliano cuenta en la banca con Ángel Sánchez, el arquero, Estíbal Moreira, Freddy Vera, Gustavo Herrero, Marcelo Paredes, Lucas Falabella, Ronald Escobar, Alex Servián, Víctor Salazar, Nicolás Barrientos, Matías León y también Marcos Peña, Jorge.
Completito todo allí en la zona baja, así más o menos como está cercano al hincha. Sensación de lo que dejó para ayer el primer tiempo el aficionado allí de Libertad, Germán. Y disconforme, nada que ver con lo que eran los primeros minutos, Jorge. Que en los primeros minutos era sensación de que incluso en algún momento Libertad rápidamente podía alcanzar el segundo gol, y sin embargo termina con una cara que ya se ha hecho costumbre, una carga, largando algún que otro malestar, algún que otro insulto, el hincha de Libertad contra algunos jugadores, como ha sido mayormente la característica, a eso me refiero, de lo que ha sido Libertad en este clausura. Termina nuevamente, al menos de momento, con un empate en este primer tiempo y de local, algo que le ha costado también a Libertad en los últimos partidos, sonreír de local, ¿no? Hace tiempo que no gana en su casa, y eso también le tiene a maltraer, mejor dicho, al público liberteño aquí en su casa. Así mismo. Deliberamos para regresar también en segundos allí, zona de preferencias contigo, Germán. Ya regresamos después. Vamos a repasar un poquito lo que dejó la etapa. Atractivo juego hasta aquí, 1-1, lo que significó el gol de Tacuara Cardoso para Libertad. Es a los 7 minutos de partido, una buena conexión por izquierda que arrancó con Lucas Sanabria. Bien Espinosa en la proyección, sucesión de toques, arrancó algo dormido el conjunto de Ameliano, más despierto, más metido en el partido Libertad de Repollero. Y dentro del área chica, uno que sabe, experiencia, Tacuara Cardoso terminó empujando esa pelota, después la buena conexión decíamos de Espinosa sobre el perfil izquierdo ganando la última línea, el centro para Tacuara. A los 7 del primer tiempo, en el relato de Jorge Casar, repasamos el gol de Libertad. Fondo de cancha, metió la diagonal a la cabecera del área, frena la marcha, cerca aparece Matías Espinosa con Thiago Fernández, Fernández dentro del área, primero en camino, Tacuara vino, gol, de Libertad del Bumarelo, de Oscar Tacuara Cardoso, señores. La acción arrancó, comenzó sobre el lado izquierdo. Allí se juntaron Rodrigo Villalba, Espinosa. De vuelta Villalba, previo pase de Thiago Fernández sobre Matías Espinosa, ganando fondo de cancha, no tenía ángulo para el disparo que hizo. El pase, allí la cabecera del área chica, atropella con la zurda Oscar Tacuara Cardoso, y Libertad, el conjunto local, pasa al frente. Aquí en la vuelta, fecha 17 del clausura. Libertad 1, Ameliano 0. Oscar Tacuara Cardoso para el Bumarelo. Monumental. Y eso sucedió a los 7 del primer tiempo, esa jugada allí con Espinosa ganando la última línea, conexión con Sanabria previamente, la buena definición de Tacuara debajo del arco. Después como que comenzó a despertar a Ameliano, un tiro libre con mucha rosca allí de Valdés que complicó a Morínico, que hecho se da paso en el primer tiempo. Tuvo al sol de frente, eso me parece que complicó también porque es arco que da del lado de la cabecera este. Sol de frente, más de una ocasión puso allí la mano con una especie de visera. Vamos a ver si en este segundo tiempo también le complica o no a Martínez. Yo creería que sí, porque se va metiendo el sol y le puede complicar. En el primer tiempo le complicó a Morini, arquero de Libertad. Ahora creo que lo va a hacer eso a Martínez. Y un partido atractivo, abierto, con chances, con situaciones. El propio Ameliano estaba buscando generar una situación, Libertad lo propio. Y en un mano a mano importante, lanzado sobre el perfil izquierdo, Zamudio. En ese mano a mano con Robert Rojas, le termina ganando en ese 1 contra 1, mayor velocidad. Ya llegaba dentro del área también, allí no podía cruzarlo, no podía meter el cuerpo porque le iba a terminar cometiendo penal Robert Rojas. En ese mano a mano, apodado Sara Zamudio en su mejor momento, allí Alejandro Zamudio le gana muy bien sobre el perfil izquierdo de Robert Rojas. Sector derecho de la defensa de Libertad, perfil izquierdo dentro del área. Le dejó por camino a Rojas, se durmieron los otros jugadores de Libertad. Pateó abajo, cruzado al poste izquierdo del arco defendido por Morínigo. En 27 del primer tiempo llegaba la paridad a favor de Ameliano. Solara, Zamudio, gol en camino, está el empate, vino. Gol, 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 gol. Se animó Alejandro,
Se animó Zamudio. Alejandro. Tomó la pelota sobre el lado izquierdo. Desplazó unos pasos en diagonal. Superando la marca de Robert Rojas, del propio Vira. Desesperado la chica de Morinio. Le pega a colocar con la pierna derecha, media altura, poste izquierda. Igual a la visita. Empareja Ameliano. Gran acción personal, señores, de Alejandro Zamudio. 1-1 el partido en la vuelta. Zamudio para la visita. Allí la jugada, la acción de Zamudio sobre el perfil izquierdo y la definición a los 27 del primer tiempo. La paridad a favor del equipo de Ameliano. Chances, situaciones, posibilidades que se fueron generando dentro de la etapa para uno para y otro, que lo pudo aprovechar muy bien Zamudio, y ese 1-1. Es más, sobre el final apuró, tuvo alguna chance nuevamente Ameliano de marcar el segundo. Libertad también tuvo sus chances. En un momento recibió una amarilla a Campuzano por una sucesión de tarjetas, mejor dicho, una situación de faltas, y esa primera tarjeta para él que le terminó marcando igualmente José Méndez. Atractivo partido hasta aquí en la Huerta, me gusta, partido abierto. Si continúa esto en la segunda parte, yo creo que podremos llegar a tener más emociones de cara al segundo tiempo. Dos amonestados hasta aquí del lado de Libertad, ambos, Campuzano, Sanabria, Campuzano, dos amonestados del lado de Libertad. Hablando de lo que se vendrá, el superclásico, hablamos con Gerardo Peluso, mucho tiempo técnico de Olimpia, siempre muy accesible para con la charla con nosotros. A continuación, Gerardo Peluso. Serían segundos con lo de Gerardo Peluso, que charló hoy con nosotros, que ya teníamos también para ir mirando un poquito lo que se vendrá. Ahora sí, a continuación, Gerardo Peluso en su momento técnico de Olimpia y su pasado por el conjunto decano. Frases de colección. Ya no dirijo, ya ni siquiera vivo en Paraguay, pero yo sigo Olimpia. Es un club muy especial. Después que pasás por Olimpia, te quedás siendo de Olimpia para toda la vida. Soy un hincha más de Olimpia, esa es la verdad. Dejemos el profesional de lado, ¿no? Acá no estoy vendiendo nada, ni busco trabajo. Simple y llanamente que Olimpia para mí fue muy importante, me dio mucho, aprendí mucho y me quedaron cosas muy importantes. Frases de colección. Recordamos con Gustavito tu frase. Y estás esperando clásico, ¿cómo lo vas a hacer? Mañana juegan en la Goya, Gerardo. De alguna manera lo estoy siguiendo, siempre lo sigo. Olimpia, ¿no? Ni que hablar. Mañana para Olimpia, un clásico siempre es importante, ¿no? Olimpia no se está jugando el campeonato, lamentablemente, no está jugando ni por la punta ni nada. Pero hay un campeonato muy especial que se juega mañana. Primero el clásico por sí mismo, y además creo que Olimpia mañana ganándole le puede complicar las cosas a Cerro en esta embestida final ahí que se está jugando el campeonato, prácticamente Cerro con Guaraní, ¿no? ¿Me parece que es así? Sí, señor. Un segundo, Gerardo. Olele, olala, Peluso de Olimpia no se va. Olele, olala, Peluso de Olimpia no se va. Marcelo Recanate, Gerardo. Y Marcelo, ustedes ya lo saben, ya lo hemos hablado muchas veces. Sí. Marcelo es un recuerdo imborrable para mí porque es quien confió en nosotros. Fuimos a Olimpia, yo conozco Olimpia y tengo mis amigos y mucha gente que quiero. Y un recuerdo imborrable porque Marcelo nos llevó, esa es la verdad. Él fue el que confió y bueno, y eso hace que, siga siendo Olimpia, lo digo. Sin vender humo ni nada, porque la verdad no tengo por qué hacerlo, pero bueno, y quedé siendo hincha de Olimpia. Está bien, Víctor Villalba. Sí, don Gerardo, ¿cómo está? Antes que nada, buen día. Le quería consultar de lo que recuerda, cómo se vivía la semana previa, qué le decía la gente, cómo fue cuando estaba aquí en Paraguay preparando un clásico, dirigiendo a Olimpia, don Gerardo. Y esa semana es una semana muy especial. Ahí de lo que se trataba en esa semana era tratar en lo posible de aislarlo a los jugadores. Imposible aislarlo, ¿no? Pero dentro de lo que se podía, de aislarlo un poco, porque ahí vayas a donde vayas, no te escapás del clásico, ¿no? Porque en la semana vas al rumbo al entrenamiento y te parás en un semáforo y te ve la gente y ya te empieza a gritar y a saludar y el domingo hay que ganar. Y los parientes te van a visitar y el domingo hay que ganar.
y los amigos te mandan ahora mensaje, el domingo hay que ganar. Entonces, los niveles de ansiedad y adrenalina están al máximo. Entonces yo creo en ese tipo de partidos, las tareas de los entrenadores me parece que es más bajar los niveles de ansiedad, tratar de que el jugador esté tranquilo, ¿no? Que no se lo juegue el clásico en la cabeza 10, 15 veces, ¿viste? Porque sobre todo eso les pasa a los jóvenes, sobre todo a los jugadores jóvenes que de repente son debutantes en un clásico, tienen muy pocos partidos jugados, que se los juegan muchas veces. Y cuando vas a jugar al partido estás fundido, no sabes lo que te pasa, pero te comió la semana previa. Por eso en este tipo de partidos es muy importante los jugadores de experiencia. A mí me parece que eso es importante. Y de eso se trata. Tratar de aislarlo al jugador, de tenerlo tranquilo, lo menos posible, porque ahí el ambiente te envuelve y después llegás a la cancha y cuando empieza el partido eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, Gerardo, un poco de historia, tu presencia en el fútbol paraguayo, dirigiendo Olimpia, ahora estás en el Mundial Sub-20, ya diste tu opinión sobre Paraguay y sobre el crecimiento de los asiáticos africanos también, en tu opinión comparativamente hablando. Don Gerardo Peluso, muchísimas gracias por tu tiempo, éxito en tus gestiones. Bueno, gracias Arturo siempre por comunicarme con ustedes, por la invitación. Ojalá que sea una fiesta mañana. Que no se olviden los hinchas, vayan a disfrutar, no vayan a pelearse. El fútbol es para disfrutarlo y hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder también. Que sea una fiesta, que sea una fiesta. Gracias. Es todo lo que deseo desde acá, Arturo. Te mando un abrazo grande. Igualmente, Gerardo Peluso, ex técnico de Olimpia. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí cables eléctricos. Que sea una fiesta, decía allí don Gerardo Peluso, el entrenador del conjunto decano. Ahora ya de a poquito vuelve Ameliano, vuelve Libertad, pero antes, repaso de la primera vez que está candente. Hoy el 12 de octubre terminó Fernando C. Juega mañana 3 de noviembre, eso y más, porque están por ver los equipos. Bolívar Ameliano, falta Libertad, después vamos a ir confirmando también con Germán en zona baja si hay o no variantes. Vamos hasta coordinación, adelante Darío. Sí señor, repasamos los resultados de esta tarde en la primera B, donde Sportivo Iteño como visitante le ganó al Empeño por 3-1. También otro resultado de la jornada de hoy, Colegiales como visitante venció por 2-1 al 3 de febrero del barrio Ricardo Brugada. Y más temprano los encuentros de esta mañana, el empate 2-2 entre Cristóbal Colón y Benjamín Acebal, la derrota del 12 de octubre 3-2 ante Presidente Hayes y la victoria como visitante del 29 de septiembre 1-0 ante General Díaz. Recordando que mañana prosigue la fecha 30 de la primera B con el duelo entre 3 de noviembre y Martín Ledesma a las 10 de la mañana, y a las 14 Sport Colombia se va a enfrentar a Fulgencio Yegros. El día lunes Olimpia de Itá va a recibir a Atlántida a las 14 y a las 16 Silvio Petirosi va a recibir al 24 de septiembre, Jorge. Muy bien, gracias Darío, todo listo, todo ok, señores, va a comenzar el segundo tiempo, mueve la visita, arrancó el periodo complementario. Continúa relatando Jorge Casal. ¿Alguna novedad en los equipos, Germano? No. Los dos volvieron con los mismos equipos que empezaron el partido. Muy bien, carga Hugo Fernández, se mete sobre la zona izquierda, quiere ganar fondo de cancha, pierde la pelota ante el marca de Julio González, saca al zaguero visitante, el balón le va quedando por el medio, se va metiendo ahora Aranda, el juvenil, cruza mitad de terreno, atención que tiene espacio, se equivoca Aranda, el rebote y la salida de Rojas para el equipo de Libertad. En San Justo de Rojas, perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso, surcas y perpetuo socorro en venta 083-301-813, Rey San Justo y Arroz, Short TV, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa, cuatril, colita, cuatril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitz. Muy bien, luego de este partido con los compañeros, conmigo Iván, con Ricardo y Víctor, el juego del puntero, señores. Guaraní se presenta en la Arboleda frente a Recoleta. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La falta de Aguilar sobre Valdés, que está en el piso, se va a recuperar, tiro libre, es balón en su terreno, va a sacar Zamudio para el equipo de Ameliano. Electroban te lleva al Mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía, entrada, Electroban 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Con Play, convertir tu pick-up en tu propio campamento, tecnología Prestige, son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa a erimar.com.br. Zamudio y el centro, le queda el gol al juvenil Aranda, no se pudo perfilar
Intentó rematar con la zurda, no tenía buen ángulo cuando se iba perfilando. Le termina pellizcando el Federico Campuzano. La pelota a un costado lateral cerca del banderín para el equipo visitante. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Propone Ameliano que busca el segundo con Ocampos para Sebastián Aranda. Pica ahora Pablo Aranda. De Sebastián a Pablo Aranda, falta. Infracción ahí cerca del banderín de Campuzano, que tiene que cuidarse, tiene tarjeta Campuzano. Señores, tiro libre para la visita que va por el segundo. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para acá, olor en Quitadoles de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Subetialmen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá el tiro libre. ¿Quién le va a pegar, Germán? Zamudio. Esta vez sí, el 7 Zamudio. Alejandro va Zamudio, señores, el autor del gol del empate. Quiere el desnivel Ameliano, por ahora 1-1. Zamudio la ejecución cerca del área. Apunta Zamudio, le va centro, pelota viene arriba, el testazo defensivo de Robert Rojas. Insiste la visita, hubo falta. Infracción de Ocampo sobre el arquero Morínigo. Tiro libre para Libertad. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La próxima semana arranca los cuartos de final de la Copa Paraguay. El martes en la ciudad de San Lorenzo, 18:30, Tembetario frente al 2 de mayo. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega y cuesta $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Robert Rojas y la salida sobre la zona derecha para el equipo de Libertad. Levanta centro. Lo buscan a Tacuara. Cayó Tacuara. Pide falta al borde del área, casi a la media luna. El árbitro le indica que se levante. Insiste el equipo de Libertad. La pelota de Hugo Fernández. Por bajo para atrás. Sobre la presencia de Thiago Fernández. El árbitro frena la marcha del fútbol. Quedó tendido Tacuara, Germán. Sí, quedó dolorido en el costado izquierdo de la cadera. Al menos de allí vemos que se toma el capitán liberteño. Reclama una supuesta falta de Francisco Báez en lo que había sido la última disputa aérea cerca del área de Ameliano. El árbitro se cerciora de lo que ocurre y permite el ingreso de los médicos liberteños para que lo atiendan al capitán. Fútbol paralizado por ahora 1-1. En Wizard de J 420.000 llevas tu curso Facebook, clases presenciales online. Informate al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es guau. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El Banco de Libertad. El de Libertad está compuesto por Martín Silva, el arquero auxiliar, Joaquín Bogarín, Alexis Fretes, Ángel Lucena, Iván Franco, Hugo Martínez, Miguel Jaquet, Marcelo Fernández, Rodrigo Acuña Vera, Aarón Troche y también por Santiago Rodis. Muy bien, Tacuara en el piso, se va recuperando, dando indicaciones Guiñazú. El juego está 1-1. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando en la Huerta Libertad Ameliano 1-1. Hizo seguro Chaco. Sacando la pelota de Robert Rojas para el equipo local. Rojas levanta sobre Hugo Fernández, sobre la zona derecha. No llega Hugo Fernández. Alcance y despeja Tomás Lescano. Muy solo. Va recapturando la pelota Viera para el equipo local. Para Libertad juega para Thiago Fernández. Lanza sobre la zona izquierda allí con la pelota Matías Espinosa. Va a retroceder de vuelta y comienza desde el fondo Libertad con Viera. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas sobre ya pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Que a ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Está cargando Libertad, pelota arriba, no llega Sanabria, señores. Tiro de portería que favorece al conjunto de Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El banco de Ameliano, Germán. El de Ameliano está conformado por Ángel Sánchez, el arquero de emergencia, Steven Moreira, Freddy Vera, Gustavo Herrero, Marcelo Paredes, Luca Falabella, Ronald Escobar, Alex Servián, Víctor Salazar, Nicolás Barrientos, Matías León y Marcos Peña.
Muy bien, señores, la salida de Báez para el equipo de Ameliano. Vuelve la Feria de Verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos o marcas participantes doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Mañana el clásico del fútbol paraguayo en la Nueva Olla, 17:30. Dirige Juan Gabriel Benítez, Dardis López en el bar. Cerro Porteño frente a Olimpia. En la Bundesliga, en el clásico, se impuso al Bayern Múnich y le ganó por 2-1 al Borussia Dortmund. Saque de costado en su terreno para Libertad. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pide tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Saca Valdés para el equipo de Ameliano. Cruzamiento de terreno, levanta el esférico sobre Sebastián. Corre, atención, buscando meterse. Sebastián Aranda sobre la zona derecha, fue al piso. No hay falta, pide infracción. El juez dice que es tiro de esquina. Reclaman los futbolistas de Libertad pidiendo saque de meta, tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó, Germán? Sí, quedó reclamando falta allí el jugador de Ameliano. En este caso nos referimos al número 34, Sebastián Aranda. El árbitro determinó córner y de hecho la gente de Libertad había quedado protestando porque quería un saque de arco. Thiago Fernández era el que quedaba protestando, justamente protagonista de esa jugada. Se mantiene el árbitro en córner desde la derecha para la visita. Señores, vendrá el tiro de esquina para el equipo visitante con Zamudio. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadoles de Laja. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Plenin, sistema prepago, Avenida Sebellalmen 751. Llámanos al 729-6060. Plenin, estilo campo, tu barrida preferida. Le va a entrar con la pierna derecha, arco de la tribuna sur, Zamudio, autor del gol del empate para el equipo de Ameliano. Ojo que se están empujando dentro del área. Es lo que está corroborando el árbitro del partido, Valdés. Allí se toma con Robert Rojas, con el propio Thiago Fernández. Va Zamudio, eleva al centro, pelota bien arriba, testazo defensivo. Saca Robert Rojas para el equipo de Libertad. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Señores, al piso fue a la disputa Rodrigo Villalba. Se va recuperando Pablo Aranda, que estaba sentido al igual que Valdés. Saque de costado en su campo para Mediano. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. El miércoles por los cuartos de final en la Copa Paraguay Nacional, 12 de octubre. Guaraní frente a River. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en la Arboleda para lo que será el partido del puntero del campeonato. Guaraní jugando ante Recoleta a partir de las 20. Aquí el arbitraje correrá por cuenta de David Ojeda. Los líneas Roberto Cañete, Esteban Testa. El cuarto árbitro Álvaro Jiménez. En el bar hoy Carlos Figueredo, como AVAR Luis Onieva. En un ratito tendremos las configuraciones, así que en minutos más ya estaremos con las planillas de los equipos confirmados de Guaraní y Recoleta. El ambiente, Víctor, presencia de aficionados. Y todavía muy poco movimiento, pero yo imagino que en los próximos minutos irá llegando por sobre todo el hincha legendario. Aquí en los últimos partidos en la Arboleda demostró entusiasmo y buenos números. Yo creo que hay que considerar también el horario, es un poco más complicado, sábado a las 20, con respecto a los partidos anteriores que fueron domingo en horario central prácticamente. Yo creo que vamos a llegar a 1.200, máximo 1.500 personas, lo que es un buen número. No estadio lleno, pero por lo menos un número acorde a lo que es obviamente el puntero del campeonato Guaraní, que hoy quiere ganar, así no depende tanto de lo que pasa mañana con el clásico entre Cerro Porteño y Olimpia. Muy bien, Víctor, ya volvemos en instantes contigo. Tiro de esquina para Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va al centro de Zamudio, pelota bien arriba, saca Morínigo, dudas del arquero. Ahora sí atrapa la pelota el golero local. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Jorge. Señores, empatan en la Huerta Libertad Ameliano 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota de Robert Rojas no se apresura para sacar en el equipo de Libertad. Juega para Morínigo, el arquero adelanta sobre la zona izquierda. Allí Thiago Fernández tiene el control de la pelota, levanta la cabeza, pone el balón sobre la presencia de Matías Espinosa. Otra vez con Thiago Fernández. Fernández lanza el balón sobre Viera. Viera en la construcción desde el fondo para el equipo liberteño. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. En la Copa Libertadores Femenina se consagró campeón el equipo de Corinthians. Tras empatar 0-0 ante Deportivo Cali, ganó por 5-3
en la tanda de penales. Sexta consagración para Corinthians en la Copa Libertadores Femenina, el equipo con más títulos en este torneo. Señores, salida para Libertad 1-1. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Neo, internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. La pelota de Thiago Fernández, se anima al zaguero de Libertad que está en campo rival, juega para Espinosa. Espinosa para Oscar Tacuara Cardoso. Lo persigue Julio González, le saca la pelota a Tacuara, que termina empujándolo hasta sin intenciones a Julio González. Se disculpa allí Tacuara. Señores, saque de meta para el equipo visitante. Una Jairo 0 kilómetros en Nice y por compras de 700.000 te pone en juego la marca Sony Roborock, suman cupones. Nice, especialistas en tecnología. Nuevo vaso y trate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y de valo. Sea el sponsor oficial de la selección paraguaya. Va a sacar. ¿Qué pitó el árbitro al final, Germán? Falta en ataque de Oscar Tacuara Cardoso sobre el capitán de Ameliano, Julio González. Choque de capitanes en esa jugada. Tacuara termina pidiéndole disculpas allí a Julio González. Señores, tiro libre en su terreno para Ameliano. En Punto Eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción y en Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto Eléctrico. Camiones Picajo, JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores, JMC Paraguay. Va Alejandro Zamudio dentro del área. Zamudio corta, viene la marca Robert Rojas cerrándole el paso allí a Zamudio. Aunque va recuperando la pelota Zamudio, tocando para Lescano, coloca centro, piden falta. No dice el árbitro, está sentido Lescano y se viene Libertad de contra. Aguilar jugando para Tacuara Cardoso, se perfila para la devolución sobre Aguilar. Gira Tacuara, impacta la pelota en González. ¿Está sentido Lescano? Sí, quedó muy dolido allí en la esquina izquierda, digamos, ataque. Esquina izquierda en la posición de ataque de Ameliano, sigue tendido en el suelo. Se toma del tobillo izquierdo. Vemos que allí manifiesta dolencia Tomás Lescano. Acusa una dura entrada de Rodrigo Villalba en lo que había sido la disputa de pelota. El árbitro va a verificar qué le ocurre al lateral izquierdo de Ameliano. 13 de juego, señores. Etapa complementaria 1-1. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.2.py. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. El jueves juegan Cerro General Caballero en Itagua, cuarto de final de la Copa Paraguay. Disfrutar Lactolante, disfrutar el yogur favorito de todos. El Lactolante Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario de la Caja Mutual. Ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones. O solicita tu tarjeta de crédito Info 218-4000. Caja Mutual. Ya se repuso el futbolista visitante, hablamos de Tomás Lescano. La pelota le va quedando sobre la zona izquierda a Gustavo Aguilar. Avanza Libertad, aunque Aguilar se equivoca. El balón se va a perder a un costado, finalmente al fondo. Cayó la intensidad del juego en esta etapa complementaria. Habrá salida para el equipo de Ameliano. Ven a divertirte, el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Va a sacar desde el fondo, señores, Martínez y Niño. Sí, agradecer a Rafa. Ahí encontró lo que ya está dejando su puesto a Josema. Intercambio de uno el Pulpo y el otro el Dios de la urbana. La urbana, sí, Josema maneja todo. Bueno, vamos a poner un tema urbana. No. Sí, no, me equivoco fútbol. Así que Josema ya también ahora toma los controles en la tarde de Monumental. Señores, el partido 1-1 y ahora saque de costado en ataque para el equipo gumanilo. Ven a divertirte, el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando la Huerta Libertad Ameliano 1-1. Y su seguro Chaco. Sube Matías Espinosa, quiere ganar fondo de cancha, cierra Julio González, lateral cerca del banderín para el local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se molesta con algo Nani, va al centro para Oscar Tacuara Cardoso. La pelota le va quedando en el rebote a Hugo Fernández. Se perfila para sacar el disparo, no tiene ángulo. Le cierra el paso Valdés, falta. Falta sobre Valdés, la tarjeta para quien en Libertad. Para Robert Rojas, porque le dio una patadita allí, cortita pero fuerte a Diego Valdés cuando trataba de salir con pelota dominada ahí de la última línea. El tercer amonestado de partido y los 3 son del equipo liberteño.
3 entonces los amonestados en el equipo local. Tiro libre para Meliano. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Proba de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu leo de confianza en repuestos. Varia calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Hugo Fernández con la pelota, descarga en un mitad de terreno. Va a Thiago Fernández, de Hugo a Thiago Fernández. Recoge Valdés el rebote, aunque va cerrando bien. En el fondo sacando Viera para el equipo local. Golpea de cabeza Sanabria, mitad de terreno. La pelota le queda a Espinosa para Thiago Fernández. Saca Julio González, lateral en su terreno para Libertad. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la octava fecha de la Premier, el Chelsea goleó como visitante 3-0 a Nottingham Forest, resultado que derivó en la salida de Ange Postecoglou, el técnico del Nottingham Forest, mientras que el City le ganó por 2-0 al Everton y el puntero Arsenal de visitante le ganó 1-0 al Fulham. Mañana el clásico Liverpool-Manchester United. Sí, señor, a las 12:15. Saque de costado, señores, para Libertad. Juega rápido Sanabria. Va al Gumarelo. Sí, Víctor. Cuando quieras, en la arboleda confirmado Guaraní Recoleta. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Guaraní en el arco, camiseta 30, Aldo Pérez. La defensa 2, Alcides Benítez. 3, Alcides Barbote. 4, Sebastián Saracho. 15, Thiago Servín. En el medio, por derecha, 32, John Sánchez. 7, Sur. Camiseta 36, Luis Martínez. Con el número 11, Derlis Rodríguez. Los dos de punta, 40, Fernando Fernández, capitán de equipo. Y 9, Iván Ramírez. Recoleta en el arco, 13, Oscar Toledo. Bueno, ya vamos a volver en instantes con Víctor. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Meliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar la pelota Zamudio. Tiro de esquina, córner sobre la zona izquierda con la pierna derecha Zamudio. Va con todo Meliano, lo quiere dar vuelta. Buscando el segundo, el equipo visitante. Levanta Zamudio, pelota para Valdés. De cabeza mal afuera. Piden córner, no dice el árbitro. Estilo de portería para el Gumarelo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibetialmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Prepara 3 variantes el equipo de Libertad. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Germán. Entran con la 15, Ángel Lucena. Con la 18, Iván Franco. Y también con la 30, Rodrigo Acuña Vera. Se acaba el partido para Lucas Sanabria, para Oscar Tacuara Cardoso y también para Álvaro Campuzano. 3 modificaciones introduce Guiñazú en esta ventana. Repetimos, a la cancha con la 15 Ángel Lucena, con la 18 Iván Franco y con la 30 Rodrigo Acuña Vera. Ya no están en campo Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y tampoco Oscar Tacuara Cardoso. Muy bien los cambios en el local. El partido continúa igualado 1-1. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Franco tiene la pelota, carga. Franco en su primer contacto con el Frico. Avance Libertad, se equivoca. Intentó jugar sobre el lado derecho. No llegó Rodrigo Villalba. Tiro de portería. Pelota en la salida para Meliano. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetón 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va a sacar la pelota desde el fondo. El arquero visitante, hablamos de Miguel Martínez. 1-1 está el partido. En realidad un pase corto para Francisco Báez. Otra vez con Martínez. Levanta Martínez. La pelota tiene destino del delantero Cristiano Campos. Golpea de cabeza. Sube el juvenil Aranda. Al piso resbala. Guiñazú pide infracción. No dice el árbitro, reclama Guiñazú. Y es saque de manos en su terreno para el Gumarelo. La Plata Empeña con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Con Mango cobras con correo gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles. Y empezó a vender con Mango. Descárgala. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le da de litros alto indica Jorge. En la Huerta, fecha 17, sigue la paridad. Libertad con Ameliano 1-1. Seguro Chaco. La pelota en poder, señores, de Barreto por el medio. Falta de Barreto sobre Espinosa es lo que el árbitro indica. Habrá tiro libre, señores, en campo rival. Tiro libre para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, pH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La pelota de Ángel Lucena.
Lucena jugando sobre la presencia de Viera. Viera para Robert Rojas. Levanta la cabeza Robert Rojas. Avanza el equipo de Libertad que quiere el segundo. Ya no está Tacuara dentro del campo de juego. Está Franco. También Rodrigo Acuña Veira. Carga el equipo de Libertad con Franco. Franco tiene la pelota, manda para atrás con Viera. Voy de vuelta contigo, Víctor. Adelante. Sí, quedó pendiente la formación de Recoleta. Juega así Recoleta en el arco. Toledo, la zona defensiva 26 Iván Piris, 4 Marcos Pérez. Vamos a recuperar en instantes con Víctor la comunicación. Estiro de esquina, señores, para el conjunto de Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota. ¿Quién es Germán? Rodrigo Villalba desde la esquina derecha. Corner para el equipo local. Con Mesipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones con mesipar.com.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Va al centro de Rodrigo Villalba, saca la defensa, no hay falta. Reclamaba infracción Alejandro Zamudio. Villalba recaptura, juega para Iván Franco. Franco otra vez para Rodrigo Villalba, se mete sobre la banda derecha, va a elevar al centro. Corta bien en la marca de Escano, saca como puede con la zurda el balón a un costado lateral sobre la zona derecha para Libertad. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso tocana con hierba salaco picante tradicional. Pizza calidad desde su origen. Amarok Outlet de la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Bueno, de un lateral casi hasta un gol, diría, insólito por la marca en el fondo de Ameliano. Se salva el equipo de Ameliano Niño. Sí, cruzó toda el área allí. Ese lateral, como pudo complicar el lateral, pasó frente a las narices de los jugadores de Libertad y también de Ameliano, solo que era la zona defensiva de Ameliano. Casi allí de ese lateral se vino el gol de Libertad. Bajó en cuanto a la intensidad de lo que fue el primer tiempo. Me estaba gustando más el primer tiempo del partido. Igual queda mucho tiempo en el juego. Algún gol más me parece que podemos llegar a tener en este segundo tiempo. Habrá que ver si es para Libertad o Ameliano. El partido sigue 1-1. Jorge. Sí, escucho Víctor. Ahora sí, para complementar lo de Recoleta que decíamos anteriormente, el equipo titular, 13 Oscar Toledo en portería, la zona defensiva 26 Iván Piris, 4 Marcos Pereira, 3 Luis Cardoso y por el sector izquierdo, camiseta número 18 Sebastián Vargas. En mitad de cancha, por derecha arranca el juvenil 37 Juan Falcón, los dos del centro 6 José Espínola, 10 Alejandro Silva, capitán de equipo, por izquierda 31 Manuel Schupp, 11 Lucas González en ataque, acompañado por el 17 Wilfrido Báez, el conjunto dirigido por Jorge González. Muy bien, gracias Víctor. Vamos a retornar contigo seguramente en instantes. El partido entre Libertad Ameliano continúa 1-1. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Se viene Zamudio de contra 3 de Ameliano, contra 3 de Libertad. Puede estar el segundo. Zamudio toca la pelota para Jonathan Benítez. Atención, se perfila Benítez, va a sacar el disparo, perdió tiempo. Insiste Jonathan, empuja, deja para Zamudio. Qué manera de desaprovechar. Valdés tiene la pelota, piso el área. Carga el equipo de Ameliano, le queda al juvenil Aranda al piso. Falta, por más que se enojen los liberteños, hubo una falta de Hugo Fernández sobre Aranda Niño. No le podían detener allí, se iba de uno, de otro. Lo bueno para Libertad que cometió la falta para afuera. Buen movimiento aquí de la ofensiva de Ameliano. Eso sí, podrá generar peligro en este tiro libre el equipo de Ameliano, que tendrá una variante más. Se va Ocampos, el delantero. ¿Y quién va a ingresar, Germán? Roland Escobar. Número de Roland, porque estamos complicados con el tema de los números. Sí, número 27 para Roland Escobar. Está para ingresar el delantero. Deja la cancha, como ya lo anunciabas recién, Cristiano Campos. Primer cambio de Nani en la visita. Muy bien, allí el cambio entonces. Roland Escobar por Ocampos, variante del equipo de la visita. Informó. Personal, elegí la conexión total personal Flow. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le trata el litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Libertad Ameliano 1-1. Eso seguro Chaco. Le pega, atención Zamudio, el disparo. Bola al arquero, la saca del ángulo. Señores, esa pelota tomó vuelo, iba con destino al ángulo diestro. Allí vuela y manotea Morínigo al córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y voló del ángulo, sacó Morínigo. Iba a ser un golazo de Salas Zamudio, que está haciendo buen partido. Iba a ser el gol de la fecha. Con mucha rosca le pegó Zamudio.
Casi se vino el segundo de Ameliano. Y vendrá de vuelta el tiro de esquina, señores. Apunta Zamudio, que se tiene fe y confianza. Eleva al centro, pelota arriba, al testazo de Báez. Pasa cerca del arco de Mourinho. Tiro de portería para el Gumarilo. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. El partido sigue 1-1 con Libertad, que está en campo rival con Franco. Franco tiene la pelota, levanta. Franco para Espinosa. Atento el arquero. Miguel Martínez controla seguro el golero visitante. Le dice algo allí a Pablo Aranda. Justamente la pelota para él. Saca Pablo Aranda para Meliano. En Rumbos estamos para cubrirte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pelota para Pablo Aranda. Hace el esfuerzo, no alcanza el esférico. A pesar del esfuerzo, llega Espinosa primero al balón. Espinosa tiene el control de la pelota. Lo buscan, atención, señores, a Acuñavera. Va Acuñavera para el equipo de Libertad. Cierra, viene la marca Pablo Aranda. Despeja desde el fondo. Nuevo auto, nuevas metas con Banco. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. En el ahorrazo supermayorista vive un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Está cargando el equipo de Libertad, aunque pierde la pelota. No puede llegar cerca del arco. Intentó Acuñavera, finalmente lateral en su terreno para el Gumarilo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La salida, señores, de Ameliano por intermedio de Aranda, golpeando de cabeza por el medio. Va cortando en la marca Acuñavera para el equipo de Libertad. Bien la cobertura en el fondo por parte de Zamudio, colaborando en defensa. Protege la pelota Zamudio, se equivoca en el pase. Intenta Libertad ahora sobre la zona derecha. Va Hugo Fernández. Ataca ahora con Villalba. No pudo Rodrigo Villalba, pierde el balón y va sacando desde el fondo, señores. Lescano para el equipo visitante. Con Toque te queremos ver grande. Albirroja Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Está cargando Matías Espinosa. Espinosa con la pelota. Juega por bajo sobre la presencia de Thiago Fernández. Thiago Fernández lanza sobre la zona derecha. Allí tiene el control de la pelota Robert Rojas. Instalado en terreno enemigo sobre la banda derecha. Rodrigo Villalba toma contacto con la pelota. Quiere llevar al centro, no tiene espacio. Prefiere jugar corto con Lucena. Lucena con Hugo Fernández. Libertad se aproxima al arco. Hoy arrancó la fecha número 9 de la Liga Española. Barcelona sobre la hora le ganó por 2-1 al Girona. Mientras que el Atlético Madrid venció por la mínima 1-0 a los Osasuna. Señores, el partido sigue 1-1 en la Huerta. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 727 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, mataprito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. Lucena con la pelota bajando sobre mitad de terreno para Robert Rojas. El lateral derecho está sobre línea central. Va Robert Rojas, avanza el equipo de Libertad. Busca el gol, el conjunto de Libertad para ponerse al frente. Lo hizo hace rato con Tacuara Cardoso. Luego vino el empate de Zamudio. La pelota de Lucena con Franco. Va al equipo de Libertad buscando segundo. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% junto con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, traer mejor en todos los caminos. Fernández tira al arquero. Martínez quiso sorprender Hugo Fernández. Atento Martínez, se queda con la pelota. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya en instantes con Darío Colmán, la programación en las semifinales de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores de América la próxima semana, cuando va sacando Franco para el equipo de Libertad, señores. Es pelota para Meliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que van empatando Libertad a Meliano 1-1. Y su seguro Chaco. Preparan cambios tanto Guiñazú y Nani. Nani sí, llamó a Freddy Vera, que está para ingresar con el número 11.
Te vendrá el casapeño entonces, Freddy Vera en instantes en Ameliano. Dime Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica a convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con Zika queda bien. Avanza el equipo de Libertad, la pelota le va quedando, atención, se va metiendo dentro del área, intentó golpear de cabeza, no pudo. No pudo desviar Roland Escobar, llegó Ameliano, saca desde el fondo el arquero de Libertad, hablamos de Morínigo. En San Justo, los perfiles, ángulos, plancholas y más, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Venta 083-309-813, San Justo, Hierros. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Intenta Libertad, niño. Sí, en esta un poco fuerte el pase de los dos, el que tiene ahí el balón, que propone, que busca, pero en esta se equivocó. Era buena la intención de Iván Franco. Se dio el pase de tía a profundidad, no logró capturar a su compañero. Intenta, busca un par de situaciones allí Libertad, cuando se vendrán variantes. Un cambio en verdad del lado de Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Germán. A la cancha con la 11 Freddy Vera. Se acabó el partido para el sub-18. Sebastián Aranda, segundo cambio de Nani en Ameliano. Muy bien, Vera por Aranda entonces, salida para la visita. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota le va quedando a Roland Escobar, está cargando el equipo de Ameliano, buena descarga para Jonathan Benítez. Lanza para Zamudio, de gran partido. Zamudio baja bien en las puertas del área, pico larga y la marca de Robert Rojas para sacar desde el fondo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Intentó Roland Escobar, pero le pegó lejos afuera. Reclama algo Nani, también dando indicaciones el entrenador argentino del conjunto visitante. Señores, tiro de portería para el Humanilo. El martes arrancan los duelos de semifinales de los torneos internacionales. El martes a las 21:30 por la Copa Sudamericana, Independiente del Valle va a recibir al Atlético Mineiro, mientras que el día miércoles a las 21:30 por Copa Libertadores, Flamengo recibe a Racing en el Maracaná, también por la Copa Libertadores, pero el día jueves, Liga de Quito recibe a Palmeiras a las 21:30 y por la Sudamericana el día jueves a las 19 la U de Chile se enfrenta a Lanús. Muy bien, semifinales de la Sudamericana y la Libertadores la próxima semana, cuando va Robert Rojas. Libertad quiere el segundo con Robert Rojas. Electroband te lleva al Mundial comprando HD Play, acumulas cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía, entrada. Electroband, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. Turipass Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Consíguelos en Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te da. Robert Rojas con la pelota, pone el esférico para Villalba. Rodrigo Villalba con el esférico, le queda a Franco el balón. Villalba apunta, va a sacar el remate bloqueado. El rebote para Hugo Fernández, golpea de cabeza cerca del área. Avanza el equipo de Libertad con Thiago Fernández. Este para Villalba. Villalba sobre Hugo Fernández. Va cargando el conjunto local con Rodrigo Vera. Se va metiendo Acuña. Vera toca la pelota para Villalba. Pase corto para Franco. Va a rematar Franco. Le queda el gol a Villalba. Tira. Pasó cerca. Cerca el remate de Rodrigo Villalba. Llegó al Humanelo, niño. Sí, volvió a llegar en la anterior. Ya con Hugo Fernández el tiro y la buena respuesta del arquero. Ahora con esta de Villalba. Allí el técnico Guiñazú arengando a la distancia, aplaudiendo esta acción. Pasó cerquita. Buena conexión con Franco, rebote. Y después Villalba, ese derechazo que pasó allí a nada del poste derecho. En esta estuvo relativamente cerca Libertad de anotar el segundo, pero no se le abre el arco en la segunda parte al conjunto Humanelo. Creo que en la anterior se lesionó en ese movimiento cuando se lanza Martínez en el tobillo izquierdo. En el tobillo izquierdo está sentido Germán, el arquero de Ameliano. Ahí mismo, Jorge, es por eso que los médicos ingresaron a atenderlo. Esto con autorización, por supuesto, del árbitro. Manifiesta dolor allí mismo, en esa zona, en la zona del tobillo izquierdo. Hay pausa, fútbol cortado, señores, 1-1. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0174-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando Libertad Ameliano, La Huerta 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental.
Luego de este juego con Vigo Iván, con Ricardo, Víctor y todos los compañeros, el puntero en la Arboleda. Guaraní frente a Recoleta. Inscribiste en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 09844444037. Unite a la generación Master Madrina Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sacando la pelota desde el fondo el zaguero Julio González, porque Martínez no puede. Ya se recupera el arquero, pero termina despejando Julio González. La pelota viene arriba sobre la presencia de Ronald Escobar al piso. Falta de Viera allí en mitad de campo. De Lucena en realidad reclama Viera. Señores, tiro libre en ataque. Tiro libre que corresponde al equipo visitante. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 0183-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. Carga Meliano, se mete Roland Escobar. Cierra bien la marca para despejar Lucena a favor del equipo liberteño. Lucena y el pelotazo largo sobre Acuña Vera. Baja Acuña Vera, la pelota por el medio. Mitad de terreno con Diego Viera. Viera para Matías Espinosa. Salta Espinosa, corre Acuña Vera. Llega ahí la marca y despeja Aranda para el equipo de Ameliano. Por la fecha 29 del Brasileirão están empatando 0-0 Corinthians y Atlético Mineiro. En Atlético Mineiro, titular y capitán Junior Alonso. En Corinthians, en el banco de suplentes, Ángel Romero. Saque de costado sobre la zona derecha, campo rival para Ameliano. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. En Concasa, empezar tu historia con pasaporte y duratera, que ladrillos de Coroma Cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Freddy Vera tiene la pelota descargando para Roland Escobar. Falta de Escobar sobre la presencia de Hugo Fernández en el medio. Señores, tiro libre. El balón en su terreno para el Gumarilo. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadoles de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cebellal 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Diego Vira con la pelota descargando sobre la zona derecha. Allí tiene el balón Robert Rojas. Rojas juega por abajo. El esférico otra vez con Diego Vira. Vira y la apertura sobre la zona izquierda. Se muestra con la pelota Thiago Fernández. Fernández con Espinosa. Levantó el centro Espinosa. Puede estar el gol de Libertad con Aguilar. No pudo rematar. Intentó Vera. Acuña Vera no pudo sacar el remate. Le queda Espinosa. Presiona Libertad. Marca y despeja Roland Escobar para Meliano. Con Tokio te queremos ver grande. Albiroca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya Vira Caricia. Va Libertad con Rodrigo Villalba. Buen pase, señores. Se mete Hugo Fernández. Fernández busca el espacio al piso. El árbitro deja seguir. Ahora sí pita la falta. Tiro libre para el equipo de Libertad cerca del área. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos. Con marcas participantes, doble chance, Farmacia Catedral. 120 razones para celebrar y ganar. Qué tiro libre peligroso va a tener el equipo de Libertad con Fernández Niño. Sí, despierta la gente allí en la huerta alentando a Libertad de esta parte final del partido. Lo quiere ganar. Últimamente le está costando al equipo Bumarelo. Ahora aquí cómo anda Fernández, que tiene una buena Zordoguito Fernández. A ver, ¿cuántos hombres en la barrera? 4 en la barrera allí. Martínez tiene buena pegada. Huguito Fernández, a ver qué hace en esta. Puede estar el desnivel para el equipo Bumarelo. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente y sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-227-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Atención, señores, con este tiro libre le va a pegar Hugo Fernández 5 la barrera. Puede estar el segundo para Libertad que quiere el desnivel. Va Hugo Fernández, apunta al disparo. ¿Cómo se levantó la barrera? Así es difícil. La pelota impacta la muralla, reclaman los futbolistas de Libertad. Recupera Hugo Fernández para el Gumarilo. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinar, prepararse y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Villalba y la salida para Libertad. Rosada, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, habla no tienda online de Casa Rosada. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Carga Libertad, señores, con la pelota. Aparece metiéndose Matías Espinosa. Jugando el balón para Thiago Fernández. Fernández para Viera, campo rival. La apertura para Robert Rojas sobre la zona derecha. Rojas tiene el control de la pelota. Va al Gumarelo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Parece que le está litros exacto, indica Jorge. Están empatando Libertad Ameliano 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental.
Le queda Robert Rojas, apunta Robert, bloquea bien Zamudio colaborando en defensa. El rebote le va quedando otra vez a Libertad. Lucena con Robert Rojas. Rojas mete la diagonal. La pelota de Lucena, pase con la zurda. Sobre la banda derecha se muestra. Atención, Villalba, centro. Vino, afuera. Afuera Espinosa, allí desde el área chica. Acompañaba la acción, se arrojó al suelo, le pegó mal con la zurda, niño. Era buena la chance allí con Villalba. En esta aplaude y dice, vamos, vamos. El técnico Guiñazú otra vez por derecha. De los dos, el que insiste, el que busca, el que quiere Libertad en esta última parte. De no creer. Primero allí Franco. Y en la última parte, acompañando también esa acción, Matías Espinosa. Se le terminó elevando el tiro. Llega a tocar esa pelota sobre el travesaño. Ángulo sesgado, eso sí. Pero apura, quiere ganar sobre el final Libertad. Señores, salida para Meliano. Con Nice el cliente juega de titular con tus compras a partir de 700.000. Participa por una Hilux 0 kilómetros. Nice, especialistas en tecnología. Promo Power de Selvi aquí en México, Brasil para ver en la escudería Ferrari HP. Carga Selvi Power, nafta o diésel y lubricantes de 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Saca la pelota el arquero Martínez. El balón arriba sobre la zona derecha con Roland Escobar. Salta Matías Espinosa, va recuperando Pablo Aranda sobre la banda derecha. Falta de Aranda, será amonestado Germán. Sí, amonestado el lateral de Ameliano por la falta sobre Acuña Vera. A su vez, Aranda acusó un golpe con el brazo del delantero de Libertad. De todos modos, jugó la primera acción el árbitro Méndez. En este caso, lo que fue justamente la infracción de Aranda sobre Acuña Vera. Primer amonestado en Ameliano, el cuarto en lo que va del encuentro. Muy bien, tiro libre, pelota en ataque para Libertad. Hoy por la Serie A de Italia, el Torino le ganó al Napoli por 1-0, mientras que el Inter de Milán de visitante venció por la mínima a la Roma. Señores, pelota para el Gumarelo que va por el segundo. En punto eléctrico encontrás electricidad, iluminación, cables y mucho más. Asunción, Ñemby, Fernando Lamora, San Lorenzo, Luque, Itaguay, San Bernardino. Punto eléctrico. Cámara Espicajo, TPC robusto para querer más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores RJMC Paraguay. Te va a pegar a la pelota antes. Dos variantes en la visita. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Germán. Entran con el número 33. Bueno, ya vamos a... Sí, reiteranos por favor porque se cortó. Escucho, Germán. Sí, entran con la 33 Nicolás Barrientos y también con la 8 Estivel Moreira. Se acaba el partido para Alejandro Zamudio y también el futbolista que confirmamos en breve. Es Barreto. Te ayudamos, es Barreto. Exacto, sí, Diego Barreto. Reiteramos, Diego Barreto y también Alejandro Zamudio entran con la 8 Estivel Moreira y también con Nicolás Correcto, Nicolás Barrientos entonces allí con el 33 metiéndose al campo. Ya estamos teniendo un poquito con problemas con tu señal, cualquier cosa vamos por la vía 2 contigo sobre el final y a ver qué pasa en este tiro libre. Vendrá el centro, pelota arriba, atención, saca la defensa. Justamente recién ingresado, se queda Barrientos con la pelota, saca Moreira para Meliano. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEBLITA, por el CONES, acreditada por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa multivitamínica para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Espinosa con la pelota, le va quedando a Franco. Franco juega por abajo para Hugo Fernández. Atención, va Libertad, centro, vino, está. Pedían falta, no viste el árbitro. Llegó Libertad con Acuña Vera. Va cargando con todo el equipo Gumarelo que quiere el segundo. Corta, viene la marca Estivel Moreira, la pelota de Barrientos y saca con Roland Escobar para el equipo de Ameliano. Disfruta el Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos, el Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario y la Caja Mutual, ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, crédito de 5 millones. O solicita tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Cerca de los 44, señores, etapa complementaria, el partido está 1-1. Libertad de los dos, el que busca el desnivel. Lo espera Ameliano para el contragolpe. Aranda tiene la pelota ante la marca de Espinosa. Aranda juega por abajo, no llega Freddy Vera, saque de costado. Pelota en su terreno para el conjunto de Libertad. Viene a divertirte el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Está cargando, señores. Libertad se mete Franco dentro del área. Franco apunta para el remate. Bloquea bien en la marca, sacando Lescano desde el fondo para el equipo de Ameliano. Prueba los noches, ketchup y mayonesa de casa, ensalada tu mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuesto, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco.
precio, calidad y litro exacto en Villagorque. Que están empatando Libertad, Ameliano, La Huerta, 1-1. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? Minutos más, Jorge. 5 más, señores, 5 más. Se juega hasta los 50. Tiro libre peligroso cerca del banderín para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Lescano. Quiere el gol de la victoria el equipo de Ameliano. Energigas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalación industrial, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria. Le va a pegar Freddy Vera. Punta, levanta, centro, balón arriba. ¡Vino! Gol, 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 gol. Banderina arriba, es gol. ¡Gol! 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 De Ameliano, de Ameliano, de Ameliano. De Francisco de Báez. Francisco Báez. Parecía que se iba a anular por cómo salió a festejar, hasta dudando Francisco Báez, pero finalmente corrió a celebrarlo con todos sus compañeros, señores. El zaguero allí estaba merodeando el área chica, llega para empujar la pelota después del centro del casapeño Freddy Vera. Julio González bajó de cabeza y atropella a Báez, empuja con la zurda, pasa al frente la visita, pasa al frente Ameliano, consiguiendo para ahora la victoria el equipo de Nani. Señores, jornada 17 del Clausura. Libertad 1, Ameliano 2. Francisco Báez para Ameliano. Y apareció Báez allí dentro del área chica, en la última casi del partido, porque quedan 2. Le está costando bastante ganar últimamente a Ameliano. Igual se está revisando la acción. El centro pega en el hombre de Libertad. A mí me quedan dudas, pero no vi nada extraño. Pega en el brazo de Robert Rojas. Piden algún reclamo, algo allí los de Libertad. La pelota le queda bien en el área chica. Estaba pescando, atento, listo, presto allí. Báez empujó, por lo menos en primera instancia no vi nada extraño. Festejan los de Ameliano, pero ahora una situación tensa allí para ver qué está pasando en ese chequeo VAR. De momento esto está 2-1 sobre el final a favor de Ameliano en La Huerta. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. Bueno, como estaba acotando el niño, no sé qué puede ser algún empujón, porque está habilitado para mí Báez. Sí, por eso, habrá que ver, porque es más, pegan Robert Rojas esa pelota allí, parecía que bajaba a su compañero en una primera instancia, pegan Robert Rojas y él es el que termina habilitando, si es que se da unos segundos, hay algo, habrá que ver, porque se está tomando el tiempo la gente en el VAR para chequear la acción. Germán, las caras, los rostros allí en la zona baja, si es que te tenemos para probar un poquito vía telefónica o la otra vía, en segundos. Son de expectativa, y nerviosismo son los rostros que se observan aquí en el sector preferencial del Estadio de La Huerta después de lo que ha sido la concreción, y ahora tras conversar con el VAR se confirma el segundo gol a favor de Ameliano. Gol entonces, señores, válido el tanto de Francisco Báez, ganando 2-1 el equipo visitante. Con Mango Corvas concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Gana Ameliano para ahora 2-1, señores, sacando de cabeza Valdés. Le va quedando a Roland Escobar, se equivoca Escobar, aunque va recogiendo el rebote. Cierra en el fondo Viera, termina despejando con la zurda. Desde el fondo Báez para Ameliano. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí Cables Eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Señores, consiguiendo la victoria después de mucho. Ameliano gana por ahora 2-1 de visita. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contactar 0991-712-856. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Barra. Unisalce Central España 330 San Lorenzo. En filiales en La Mareca, Beteta, Huaca, Coronel Oviedo y La Rica, Caguazú. Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. 49, casi 50 de partido. Cierra en la marca Roland Escobar, delantero, pero colaborando mitad de terreno, la cobertura. La pelota de Julio González jugando sobre costado izquierdo para Lescano. Por Baco, para atrás con el arquero Martínez que va a sacar por la visita. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso tocana, corriel, basalaco, picante tradicional, Upiza.
excelsa calidad desde su origen. Amarok Aule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock res @Volkswagen Paraguay. Después de 4 partidos está ganando el equipo de Ameliano. Su última victoria había sido en la fecha 12. 3-2 sobre Tembetario. Saca desde el fondo, señores. A Robert Rojas para Libertad. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kendo Chaco. Más respaldo total. Lo último quizás del partido, aunque adicionaron 2 más. Va el equipo de Libertad, señores. Avanza con todo el Gumarelo con Lucena. La marca en el fondo. Termina despejando Roland Escobar para Ameliano. iPhone Week de Bristol. iPhone 13 cuota 339.000 más auricular de regalo comprando. Participaste en la forma Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde Los Pinos te damos a Mendoza, que Copa su brinde por la amistad. Representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Robert Rojas como una especie de delantero ya buscando la pelota por arriba cerca del área de Ameliano. Sacándole escanos para el conjunto visitante. Corre, atención, pero no llega a la pelota. Valdés al piso. Recoge Villalba. Fue también al suelo. Tiro libre. Lo último para el Gumarilo. En Rumbo estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales. Llámanos al 449-488. Rumbo se te seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Es lo último para Libertad. Le pega Hugo Fernández. Terreno rival sobre la zona derecha, tiro libre, peligroso para el equipo libertiño. Va Fernández, apunta, eleva con la zurda, balón arriba, saca Báez de cabeza. El rebote para Lucena, también al área. El disparo de Rojas, el arquero Martínez. Martínez le saca el gol, el empate a Libertad. Rojas y salvó Martínez Niño. Y festeja con todo, definitivamente. Es como un gol allí, esa tapada sobre el final. Igual quedan 30 segundos para que termine. Esa última pelota quemante que saca Martínez. A ver qué pasa en este lateral. Insiste Libertad, saca la defensa. El árbitro mira su cronómetro. Se va a ir el fútbol en la Huerta. En el Ahorroso Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Redes @el Ahorroso Supermayorista. Préstamo personal de banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Saca Martínez, final. Final del juego, final del partido, señores. En la Huerta lo ganó la visita, lo ganó Ameliano. Jornada 17 del torneo Clausura Libertad 1. Ameliano 2. Relato Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol para que valoren. Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cebellalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Desahogo importante antes para la gente Ameliano. Después, ¿cuántos partidos decía bueno la victoria? Luego de 4 partidos, fecha 12 la última vez que ganó. Y Libertad suma 5 partidos sin conocer la victoria. 3 derrotas y 2 empates. Está complicado también el cuadro Gumarelo. Situación opuesta. Felicidad total del lado de Ameliano. Adelante, Germán. Gracias, Jorge. Es así, felicidad, alegría. Lo festejaron como un gol acá en el sector de Ameliano. Esa última tapada de Miguel Martínez. Si te parece, lo escuchamos a Edgar Saracho, uno de los referentes del plantel de Ameliano. Levantando a lo mejor el nivel de juego que teníamos también. Un nuevo técnico también, así que hoy mereció la victoria para los muchachos. ¿Qué les pide en este caso Roberto Nani en los entrenamientos y que los puedan plasmar en el campo? Esa tranquilidad de mover la pelota, circular la pelota, que tenemos jugadores para eso. Y obviamente que ahí también tenemos los jugadores rápidos por fuera y obviamente que tenemos ventaja por ahí. Dale. Clave del partido, ¿por dónde crees que pasó, Edgar? Anímicamente creo yo que crecimos también los futbolísticos, creo que hicieron un gran partido. Por más que empezamos resultados adversos, pudimos darnos vuelta y conseguir una victoria muy importante para nosotros. Esa última te vimos a vos, acá todo el grupo de Ameliano, cómo lo festejaron como un gol, más o menos lo que fue la tapada de Miguel Martínez y la última. Obvio. Festejamos como un gol. Bueno, Miguel viene también con una racha que nos ha salvado también el partido. La verdad, un buen momento de él. Bueno, hoy creo que se hizo un partido correcto de todo y logramos una victoria muy merecida ya para todo el plantel. Más allá de que no se lograron los 9 puntos en los últimos 3 partidos con el profe nuevo, fueron contra rivales importantes. Contra Olimpia quizás merecieron un poco más. El otro día empataron con el puntero del campeonato. Hoy le ganaron de visitante al actual campeón del fútbol paraguayo. Definitivamente se puede confirmar que está en alza Ameliano después, por lo menos en base a rendimiento y sumándole a estos resultados. El rendimiento obviamente que
Creo yo que crecimos bastante, como te dije, en lo anímico especialmente porque veníamos en esa racha, obviamente que no nos salía nada, no teníamos resultados. Obviamente que moviendo piezas, el profe viene a un club también nuevo para él, primera experiencia, pero sí conoce jugadores, la gran mayoría porque conoce el fútbol paraguayo. Una ventaja también que él tiene, bueno, hoy se consagró algo que la verdad ya veníamos buscando, porque ya pasamos mucho sufrimiento partido atrás, pero bueno, estamos en alza y esperemos seguir hasta que termine el campeonato. Sí. La última, Edgar, y ahora ya la mentalidad cambia, habiéndose olvidado del problema de la zona roja del descenso, ahora ya, mientras siga la esperanza viva, hay que pensar en el cupo sudamericano del año que viene. Obviamente nosotros empezamos con otros objetivos, la verdad, obviamente que con el correr del torneo pasan cosas, nos encontramos con resultados de que obviamente no queremos, una racha negativa también varios partidos, pero como decir, mientras haya una esperanza de entrar en una copa, obviamente que la vamos a pelear. Estamos ya acostumbrados de clasificar, creo que hicimos un torneo bastante lindo también, una experiencia muy buena llegar a los octavos, pero bueno, ahora, como te digo, una levantada muy importante que nos permite soñar con ese cupo de la Sudamericana. Gracias, Edgar. Muy amable. Era Edgar Saracho, uno de los capitanes de Ameliano, que observó el partido en este encuentro, al menos en la Huerta, observó el partido aquí en el sector preferencial, con la alegría que corresponde ganarle de visitante al campeón actual. Jorge, se retiraron todos los componentes de la dirigencia de Ameliano aquí del sector preferencial. Muy bien, gracias. Imaginamos ahora la situación opuesta. Siempre se suele ir últimamente por lo menos caliente, molesto el presidente de Ameliano Melgarejo, y esta vez situación opuesta. Sobre el final, allí llegó el gol de Báez a los 46 del segundo tiempo, ya en la casi última jugada, porque en realidad en la última tuvo esa chance de libertad que terminó tapando muy bien Miguel Martínez, y esa tapada clave para estos 3 puntos de oro, porque decíamos en la previa, más que para este año le sirve, por supuesto también este año, pero para lo que se vendrá el próximo año principalmente, en cuanto al promedio, engrosando allí esa zona de abajo, clave desde ese lado, fundamental. ¿Seguís por allí, Germán? ¿Tenés alguien más en la zona baja o esperamos las conferencias? Vos me decís. Ahora ya estamos viendo a la zona de conferencias, y por el camino vemos a alguien de Libertad, vamos a escuchar también. Y a los propios hinchas, yo creo que a los propios hinchas, también la otra voz. Sí, a los propios hinchas, porque yo creo que más de un hincha o socio liberteño debe estar bastante molesto últimamente por los resultados que está teniendo encima el Gumarelo. Debe haber una molestia importante también del hincha de Libertad en cuanto al rendimiento, ¿cierto? Hoy peleó, luchó, pero no alcanzó allí dentro de lo que se fue presentando. Así que atentos también a eso, canal abierto allí para lo que se va a ir presentando en minutos, para las voces también de algún asociado de Libertad, que hoy es un número importante, también está en la zona de las preferencias. No sé si tenemos eso, Germán, mientras que te acomodas allí. Sí, vamos a conversar con algunos de los hinchas. De momento te aviso, Jorge, que quisimos conversar recién con Ernesto Caballero y también con el Pollo de Recalde. Jorge, el Pollo de Recalde, que no fueron parte de este partido. Recordando, Ernesto Caballero en su caso estaba suspendido por la roja del partido anterior. Pidieron disculpas, no quisieron hablar, caras largas, por supuesto, después de lo que ha sido una nueva derrota. Solamente un partido hasta aquí ha ganado en este torneo Clausura Libertad en su casa. Fue aquella victoria contra Tembetarí, y después no ha conocido de victorias en su casa, y de eso también ya se está cansando aquí el público liberteño. Vamos a ver si es que podemos conversar con alguno de ellos. A ver si vamos a alcanzarle a este señor, que se va rápidamente, por supuesto, con la calentura de haber visto derrotado nuevamente a Libertad. Señor, ¿puede ser un segundito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental? ¿Qué se puede opinar después de lo que ha sido una nueva derrota en casa ya otra vez? Estamos acostumbrados. ¿Sí lo ya una costumbre, se volvió? Claro, nosotros nos estamos preparando para jugar la Libertadores. Ya, en eso ya está en otra cosa la mentalidad de los jugadores, del cuerpo técnico. No, para mí no. Libertad es un proceso de cambio. No sé si ustedes se dieron cuenta. 4 jugadores de las inferiores
El mayor tiene 18 años de los 4, así que nosotros estamos apuntando a renovar el club. Y es un proceso, ya somos campeones. Entonces, una reestructuración, digamos, una recomposición, digamos, de renovar. Para mí es un proceso de cambio, porque Libertad tiene jugadores a montones, afuera, adentro, y yo estoy muy contento con los jugadores que se están levantando. Es cierto, nos da gusto perder, pero es así el fútbol. Se pierde y se gana. ¿De qué nos sirve ganar a nosotros, a todos con jugadores que no son nuestros? Ahora son todos nuestros. No sé si lo entendió. Claro, es que contrasta un poco su opinión con lo que, bueno, seguramente usted ha notado que mucha gente pues, se despacha contra los jugadores, los acusa de rendimiento, otra nueva derrota. Es normal, la hinchada tiene derecho, todos tenemos derecho a gritar, pero yo entiendo de otra manera. Libertad está en un proceso, varios jugadores de Libertad están en Europa. Díganme, ¿de qué club que no sea Libertad está jugando, por ejemplo, en Inglaterra? ¿Quién es el mejor jugador de la selección ahora? Es un jugador que está en Libertad. Hay 2 de ellos están afuera, ¿cierto? Entonces estamos esperando que estos jugadores vayan también afuera, ¿por qué no? Y ser útil a la selección. Gracias a usted. Las palabras de un hincha de Libertad, con pensamiento más positivo a comparación de lo que era el resto, Jorge. Justo a este hincha le alcanzamos aquí, mirándole una cuestión positiva a lo que es la realidad actual de Libertad, de que acumuló un nuevo resultado negativo aquí en su casa. Así mismo. Vamos a dejar por aquí, Germán. Por supuesto, canal abierto, lo mío, porque ya le voy a presentar a Diego, a Ricardo, que ya están también para tomar la posta porque se viene Guaraní, se viene Recoleta. Pero canal abierto para lo que se vendrá contigo. Y coincidentemente, primero vamos a tener a Nani, que es el técnico allí, Roberto Nani, de Ameliano, dentro de lo que se vendrá y ese triunfo importante para el conjunto de Ameliano. Gracias, Germán, de mi parte. Vamos a tener allí canal abierto contigo. Ya regresamos en segunditos para ir charlando y conversando también con todos los protagonistas allí en cuanto a la conferencia. Diego Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Y ya estamos para este partido entre Guaraní, juega el puntero, juega el legendario frente a Recoleta. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo está, Víctor? ¿Qué tal el movimiento de Víctor Villalba en la Arboleda? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, renovado saludo a toda la audiencia de Fútbol de lo Grande Radio Monumental. Y hoy vamos a estar por debajo de los números que se presentaron aquí en la Arboleda en las últimas presentaciones. Por ejemplo, por poner una señal, la zona de gradería, la que da hacia el tinglado de Rubio Ñu, tiene mucho espacio todavía. Así que lo que fue lleno en partidos ante Nacional, ante Tempetaré, hoy se reduce bastante. Yo creo que estamos en 500, 600 personas como máximo, menos incluso de la mitad de las últimas presentaciones de Guaraní. Confío que en los próximos minutos va a llegar un poco más el hincha legendario, pero repito, así como decíamos en la introducción, creo que también influye el horario. Es mucho más difícil un sábado a las 20 con respecto a domingo de tarde, así que hoy estaremos en un número menor a las últimas presentaciones de Guaraní. Últimos movimientos precompetitivos, tanto de jugadores legendarios como de Recoleta. Solamente los arqueros calientan dentro del campo. El resto está trabajando en el empastado auxiliar que tiene Rubio Ñu. Cuando quieras, repasamos los equipos titulares de Guaraní y Recoleta, Diego. Antes de pasar las configuraciones, ¿te sorprende? Porque Guaraní suele tener mucha gente en ese escenario, Víctor. Y yo pensé un poquito más que iba a venir más gente, pero tratando de entender, creo que tiene que ver mucho el horario, porque las veces anteriores recordarás que eran partidos de domingo en horario central, 17 ante Nacional, 17:30 ante Temetarí. Es mucho más fácil movilizarse un domingo en ese horario, por supuesto, que un sábado a las 20, pero sí, esperaba más público legendario ya a esta altura de la noche. Bueno, muy bien, estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. ¿Cómo forman los equipos, Víctor? Guaraní en el arco 30 Aldo Pérez, la defensa 2 Alcides Benítez, 3 Alcides Barbote, 4 Sebastián Saracho, 15 Tiago Servín, 32 John Sánchez, 7 Agustín Mansur, 36 Luis Martínez, 11 Derlis Rodríguez, 40 Fernando Fernández, capitán de equipo, y 9 Iván Ramírez, los dirigidos por Víctor Bernay suplentes, Marino Arzamendia, Mario López, Aldo Maíz, César Miño, Luis Ayala, Juan Patiño, Giovanni Gómez, Diego Fernández, Octavio Alfonso, Alan Pereira, Daniel Pérez y Patricio Coronel. A continuación, equipo titular de
Recoleta. En portería, 13 Oscar Toledo, la defensa 26 Iván Piris, 4 Marcos Pereira, 3 Luis Cardoso, 18 Sebastián Vargas, 37 Juan Falcón, 6 José Espínola, 10 Alejandro Silva, capitán de equipo, 31 Manuel Schupp, 17 Wilfrido Báez, 11 Lucas González, los titulares de Jorge González. Van a la banca Gonzalo Falcón, Facundo Echeguren, Fernando Galeano, Hugo Sandoval, Héctor López, Junior Noguera, Claudio Garay, Iván Torres, Juan Núñez, Julio Domínguez, Ulises Coronel y Giuseppe Ullaridie. ¿Sub cuántos años tiene, Víctor? Schupp tiene 19, él sub-19 había debutado en el torneo de apertura en primera división. El reglamentario es Juan Falcón, 17 años para él, debutó el fin de semana anterior ante Olimpia, lo hizo bien, hoy repite titularidad y obviamente suma minutos para el reglamento Juan Falcón. Bueno, estamos atentos también a Germán, conferencia de prensa de los técnicos, tanto Libertad como Ameliano ganó. El equipo del Flaco Nani terminó ganando a Ameliano por 2-1. ¿Cómo te va, Ricardo F? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Diego. Saluda a los compañeros, a la audiencia. Triunfo de Ameliano, realmente sorpresivo. No porque no pueda ganar, sino por la forma en que venía jugando. De hecho, que Libertad ya tenía un bajón pronunciado hace varios encuentros. Pero se adelantó en el resultado. Pensé que Libertad iba a ampliar inclusive esa diferencia. Lo empató bien Zamudio. Después lo dio vuelta el conjunto de Ameliano. Cosa que va a calar y golpear, me parece, muy fuerte. En Libertad van a tener que reestructurar todo para el próximo año, al igual que Ameliano lo decía